Es la novena conferencia del centenario del Racing. Hoy tenemos en la mesa el gusto de tener a dos protagonistas de esos años, que estaban Torre a mi izquierda y ya de todo José Moratón, ambos jugadores de aquí de Cantabria, nacidos de la Galicia, que llegaron al primer equipo y que fueron los dos capitanes de Racing. Estaban fue internacional en categorías. Moratón, no sé si fuiste convocado alguna vez o llamado. Pero sub-21, ¿no? Moratón además fue el campeón de la Copa de Federación, que es uno de los pocos torneos que tiene Racing en categorías inferiores. Estos días ha circulado por las redes sociales una fotografía, no sé si la has visto. Sí, sí la he visto. Con todos los chavales. Fíjate de esa fotografía, Borja, Porras, Pablo Casar, Matabuena, son creo que los únicos que llegaron a debutar por el primer equipo. Y fue un campeón de la Copa de Federación, más o menos. No, Perú no estaba. Sí, no estaba. Pablo Sierra, Pablo Sierra estaba, sí, Pablo Sierra. Bueno, no nos enrollemos más. La década de hoy es la 93-2003. Esteban Torres, protagonista, como bien sabéis, en los primeros años, ya lo fue en la pasada década, y José Moratón sube al primer equipo en el 99, me parece, 98, y es protagonista en la segunda mitad de década y también parte de la siguiente. Bueno, pues empezamos sin más con Raúl y con Aser. Hay que disculpar hoy a Fran, que por cuestiones no ha podido estar. Y a José Manuel, que siempre le pasa algo en Torlavega, ¿no? Y a Cera Moratón, que viene hoy cuando no ha estrenado. Ha vuelto a ser padre recientemente y tiene alguna complicación familiar, ha hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros. Enhorabuena, José, y gracias por estar aquí. Bueno, que yo le decía a Bernardo antes de empezar que la dinámica de las conferencias ha sido siempre un PowerPoint, no sé si hay un micrófono o no. Perdón. Decía que la dinámica siempre ha sido un PowerPoint y después las personas que estamos aquí, pues más o menos relatamos un poco las cosas y tal. Pero al llegar ya a los tiempos más o menos actuales, yo creo que deberíamos cambiar la dinámica, y creo que Bernardo y Aser están de acuerdo, y teníamos que involucrarnos todos, porque todos hemos vivido esta década y la década siguiente. Así que desde mi punto de vista, cualquier aportación como las que hemos tenido ahora mismo, que si Pablo Sierra, que si Neru, que si tal, pues ese tipo de cosas que yo voy a agradecer, porque vamos a enriquecer más la exposición de las cosas. Bueno, estamos en primera después de unos cuantos años, 6 años, en los años 80 estábamos en primera, bueno, y además con ese lastre, con esa cosa tan triste que ahora padecemos, que es haber pasado por una segunda B, que para el caso, para los viejos aficionados sabemos que es una tercera división, ¿no? Y este equipo, dirigido por Irureta y capitaneado por Quique Setién, pues va a ser, quizá en aquel momento no teníamos constancia de lo que estaba haciendo, pero desde luego, pasados los años, como el buen vino, reposa, y nos damos cuenta de que fue uno de los mejores Racing que hemos tenido, o por lo menos que hemos sentido muy cerca y que nos ha sorprendido, y a mí me llena de emoción todavía recordar ciertas cosas. Tenemos aquí una alineación, bueno, creo que conocéis a todos, están marcados ahí, y bueno, yo voy a resumir un poquillo para que después entremos, que quedamos en el octavo puesto. Empatamos en el puesto octavo con la temporada 53-54, es decir, una temporada también gloriosa, y siempre estuvimos, el club siempre estuvo entre los 10 primeros de la clasificación, nunca estuvo por debajo ni temeroso de que tuviera la sombra del descenso, y eso sí, hubo al final un relajamiento que nos privó quizá de dar ese paso que más adelante conseguiría Marcelino, ¿no? Y los hombres que jugaron con Marcelino principalmente, que fue pues jugar la UEFA, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción, naturalmente yo esto, en fin, he escrito hace poco un artículo sobre el tema, y es un tema que, una cosa de las que pasó que me encantó, pero bueno, ya hablamos. Hay una cosa, perdona Raúl, porque en esa mención que has puesto, y ya de paso damos a hablar porque tiene a Esteban, porque en este equipo juegan Esteban, Geli, Ceballos, Pinillos, Javi Roncal,
que estuvieron en el equipo en segunda división B. Tú te vueltas en primera ese año ya, ¿no? Con el Racing. ¿Qué sentías al debutar en primera? Después de haber estado, digamos, en las cloacas, entre comillas, del fútbol y tal, como estaba el Racing en aquellos años 80. Además, un tío internacional como tú, que igual tendrías por ahí alguna novia futbolista, me refiero, ¿eh? Bueno, antes de nada, buenas noches a todos, ¿no? Pues es una cosa curiosa, ¿no? Cuando uno está jugando en el Racing, en segunda B, me acuerdo de años anteriores, pues te piensas que eso ya es lo máximo, ¿no? Lo máximo que uno puede aspirar. Bueno, jugamos aquí en el primer equipo de Santander, en segunda B, me da igual la categoría, ¿no? Pero cuando uno llega a primera división se da cuenta que todo es diferente. No digo sea mejor ni peor, pero toda la repercusión que tiene, todo eso es muchísimo más importante, ¿no? Y sí es verdad que en el primer partido de Liga debutamos en ese partido José Ceballos, que todavía me acuerdo de ese partido de José, es increíble. Contra el Rayo fue, ¿no? Sí, que jugaba Hugo Sánchez. 1-0. Racing 1, Rayo Vallecano 0, gol de Pineda. Sí, y el delantero centro del Rayo en esa temporada era Hugo Sánchez. Y fue increíble lo de José. Fue increíble. Y también ese año, yo creo que ese partido debutamos en primera Geli, Javier Roncal y yo creo, sinceramente. No me acuerdo muy bien, pero es posible así. Que venías de estar en segunda B con el Racing. Sí, veníamos de jugar en segunda B. Así, 2 ascensos casi seguidos. En una segunda B muy complicada. Yo creo que, viendo ahora el Racing, mucho más dura, pero sí que realmente la primera división era muy complicada. ¿Jugaste en San Mamés? Sí. Y el partido ese que... El 2 de enero del 94. Sí, yo creo que ese partido, si no me equivoco, perdíamos 1-0 o algo así, puede ser. Sí. Me cambiaron, me fui al vestuario. Efectivamente. Me Salió Pineda. Todos allí y yo digo, joder. Ya salió Pineda por ti. ¿Cómo hemos quedado? 1-2. No, joder. Ha metido un gol Rechenko, el último, increíble. Claro. O sea, que te perdiste el gol. Sí, te lo juro que fue así. Yo en el vestuario. Empató Pineda y marcó Rechenko a falta de 2 minutos. Y Pineda fue Pineda entró por ti. Sí, y la cosa curiosa fue que cuando llegaban, todos llegaban así, no veas qué gol ha metido Rechenko, pero ¿cómo hemos quedado? No, hemos ganado 1-2, digo, joder, qué bien. Era el 2 de enero del 94 y bueno, los partidos con Atis, ya habéis, los que habéis estado aquí en todas las conferencias, sabéis que han sido muy especiales a lo largo de la historia. Desde que famoso del 22, ¿verdad? Que hubo invasión de campo ya y suspensión de 5 meses a los campos de sport y tal, pues hasta este, ¿no? Entonces volver a primera división y ir a San Mamés, pues fue muy especial. Y ganar, pues ni te cuento lo que fue, ¿no? Bueno. Yo me acuerdo que ese partido la afición estaba allí, los del Racing, estábamos en el fondo norte, antes de que se jodieran las relaciones por tonterías, porque eso es lo peor que puede tener el fútbol. Era un partido de un ambiente muy amigable. Yo me acuerdo, nos pilló el gol de Rechenko justo enfrente, y como fue tan alto, pensábamos que había mandado a tomar por saco. Joder, de repente traíamos de rodillas y coño, gol, joder. Fue una cosa. Yo me abracé, tenía uno de la Athletic Bilbao, me abracé a él, bueno, lo primero que pillé, ¿qué haces, joder? Digo, lo siento, tío, joder, lo siento, ¿no? Pero yo me acuerdo luego la vuelta, paramos en Solares. ¿Se acuerdan? Bueno, era cuando todo el mundo, los domingos en Solares se salía. Y hubo una fiesta en Solares espectacular, que yo creo que pasó el autobús del Racing por allí y se atascó la carretera allí en el disco rojo, que fue una cosa espectacular, ¿no? Lo que supuso esa victoria. Ese mismo día, hoy Raúl escribía de Montañés, pues pasó algo muy duro para el racinguismo, ¿no? Que fue el fallecimiento de Rafael Alsúa. ¿Qué casualidad tiene? Una cosa curiosa, porque yo no me di cuenta, pero como la semana pasada escribí de este gol y hoy he escrito de Alsúa, de repente me fijo en la fecha, pero si este es el gol de Rechenko, ¿no? Y son las cosas de estas, de las coincidencias, que bueno, la muerte de Alsúa inspira de alguna manera como una especie de reconocimiento, me imagino, ¿no? Que se nos marche el alma de Alsúa por ahí y de repente, pues, que no sé, como si Alsúa hubiera inspirado la jugada de Rechenko, ¿no? Es bonito pensar esas cosas, desde luego. A ser. No, yo creo que los protagonistas tienen que ser José y Esteban. No, yo sí quería deciros una cosa. Yo creo que esta es la época de crecimiento del Racing de verdad. Es que se convierte, hablamos ya en la anterior conferencia, de que se convierte en un club moderno, una estructura más moderna. Y yo
creo que en 93-2003, o esta década que hemos elegido, que curiosamente es prácticamente completa en primera, es la época más larga en primera, quitando los últimos 10 años posteriores, y la anterior de la Guerra Civil, pero que tuvo ese paréntesis. Yo creo que un síntoma del crecimiento es muy claro, os tenía preparado aquí la tabla para deciroslo. Mira, en el 92-93, la temporada 92-93, el Racing está en segunda todavía, es la del ascenso, y había jugado 2 años antes en segunda B. Y no era nada mala cifra, por cierto, tenía 7.246 socios. Y no era mala cifra porque el récord histórico andaba por los 10.000 aproximados del 84, o sea que era una cifra moderadamente buena por un equipo que había estado en segunda B recientemente. Bueno, 93-94, que es de la que hablaban Esteban y Raúl y Bernardo, ya son 8.600 socios. 94-95, 9.889. 95-96, por primera vez pasan de los 10.000, son 10.300, 12.000, bajón de 10.000, 14.000. Bueno, llegamos a 2002-2003 con 15.792 socios. Es decir, más del doble en una década. No récord histórico, que por supuesto lo era, sino más del doble. Luego, estoy también viendo a Saro, también vieron cómo el club se transformó en muchos sentidos, tener una estructura técnica pues mucho más nutrida, unas instalaciones de la albericia que bueno, tenían mucha actividad, que estaban como estaban, ¿no? Pero que actividad, lo que es actividad, sí tenían y sí se había trabajado en ellas. Entonces yo creo que es un poco que se hace en el sentido del fútbol moderno mayor de edad del Racing. Tenía 80 años, muy mayor de edad ya era, ¿no? Y un histórico ya era, pero yo creo que es un poco la sensación de club moderno y la sensación de consolidarse en primera de una forma estable, como un equipo estable de primera, visto fuera de Cantabria como un equipo estable de primera por primera vez en décadas. En décadas el Racing era ya un clásico de primera otra vez, que lo había sido moderadamente en los 50 y lo había sido antes de la guerra, pero después era el equipo ascensor, se hablaba siempre. Y yo creo que es el crecimiento importante del Racing y con mucha gente de la casa, y también, y yo creo que es justo reconocerlo, mucha gente de la casa porque están aquí, y mucho bien fichaje muy barato, muy bien fichado, de gente que está por aquí también, y yo creo que es justo reconocerlo. Sí, que son, por ejemplo, los 3 extranjeros que tenemos en la imagen, que resultaron excelentes, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que ese secreto de aumento de socios, nos lo decía, me parece, el mes pasado Saro, fue porque el club tuvo una vocación cántabra absoluta, no solamente con el regreso de Quique en el 92 con Sañudo, contar con chavales de la cantera, tener a gente como Geli, como Esteban, eso anima a los aficionados, claro, eso es la esencia de se volvió a comprobar de en el Cantabria. año 2006 cuando se fichó a Colsa y a Luis y a Munitis, También, que de repente había 8.000 socios y subió a 14.000, efectivamente. aunque algunos no se lo explicaron. Pero bueno, eso es que lo conoce la afición del Racing. Eso es el gran caldo, el gran cocido, compuesto por alubias o garbanzos bien, y después las esencias de los condimentos con jugadores como Popov, como Rachenko, como Mutiu, que es por elegir. Y bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, tú has jugado con Popov, con Mutiu, con Rachenko, que me hablaras un poquillo de ellos, ¿no? De sus características. Sí. Antes de nada, yo creo que un poco el inicio de todo esto tiene nombre y apellido, ¿no? Que es José Antonio Saro. Él recoge, no sé la palabra más adecuada, a Quique, trae a Sañudo, pone veteranos con carisma, veteranos muy involucrados en el club, y eso luego más adelante le añade las gotas de calidad, ¿no? De Dimitri, de Rachenko, de Popov, de Mutiu. Yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Yo siento admiración por Quique Setién. Con los años nos hemos convertido en íntimos amigos, pero siempre he tenido mucha admiración de Quique como jugador, ¿no? Y creo que era un jugador con una clase increíble, ¿no? Pero probablemente el mejor jugador que yo he tenido como compañero, que era un jugador increíble, era Dimitri Popov. A mí Popov era un jugador que en el fútbol moderno, el fútbol de ahora, un jugador que puede jugar. Jugaba en el Mundial de Estados Unidos de lateral izquierdo, con Rusia. En el Racing podía jugar por la derecha, de segundo punta, de punta. Era un jugador completísimo. Rachenko era mucho más genial, era otro tipo de jugador, ¿no? Pero Popov era un jugador total, un jugador de los de ahora, ¿no? Que podría jugar en cualquier equipo sin ningún problema, ¿no? Mutiu era otro jugador ya diferente, ¿no? en sus cualidades, ¿no? Técnicamente
era un jugador más limitado, pero sí que era un jugador que sobre todo tenía gol, iba muy bien de cabeza. Y lo más increíble de todos ellos es que, bueno, esto, me acuerdo cuando llegaron a final de pretemporada los dos rusos, ¿no? Cuando eso llega Popov y Radchenko. Les vemos allí a Radchenko con unas pintas, tenía unas pintas. ¿Qué coño habrá traído esto? Digo, estos son los que nos tienen que ayudar a dejar primera división y para Dios. Imposible, imposible, ¿no? Y a los 7, 10 días Popov parecía que había nacido en la Vega de Paz. Radchenko ya no, Radchenko ya un poco más lejos, Radchenko nunca. Pero sí es verdad que ellos dos fueron fundamentales para nosotros, fundamentales. Luego Radchenko dejó mucho dinero encima, pero ellos dos eran, y Javo, ¿no? Javo era una persona también que... A mí se me ha olvidado otro extranjero importante que fue Sigmantovic. Claro. Tú cuando veías a Radchenko hacer uno de esos goles, yo todavía estaba repasando el 5-0 Barça de aclarar emoción, ¿no? Pero joder, el aclarado que te hace en el primer gol, que te da un pase de la leche, joder. O sea, tú cuando estás en el campo y ves una persona tan desgarrado que hace esas genialidades, ¿qué pensabas? Pues ya te lo he dicho al principio, ¿no? Cuando le vi dije, joder, esto no puede ser, ¿no? Es que luego era bueno el balón, ¿eh? Buenísimo, era buenísimo. Que ser delantero con Rusia en el Mundial, porque claro, nos olvidamos ahí, en el 94-95, claro. Hay 3 o 4 jugadores que juegan en el Mundial de Estados Unidos, o sea que eran jugadores muy importantes, ¿no? Y Radchenko sabías que siempre iba a estar ahí, que siempre iba a tener esas cosas, pero bueno, también es verdad que había veces que decías tú, no, igual no ha venido hoy, era un poco, era más irregular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ya te digo, yo me parecieron unas personas extraordinarias que se involucraron, que no es fácil, ¿no? Cuando vienes de Rusia, llegas a este país, bueno, complicado, bueno. Dima vivió muchos años aquí, bueno, ahora está un poquito más alejado, pero ya se siente muy, muy de aquí y considera el Racing realmente como su casa, ¿no? Hay muy pocos rusos que han triunfado en España. Mostovoy, Popov y Radchenko, vamos, pues no... Karpin, sí. También, sí, es verdad. Chalos, sí. Bueno, llegamos a... perdón. Costó un poquito todo eso que dice Esteban, ¿eh? No, había previamente un informe importante de Novoa por los rusos que había en el español. ¿Recordáis que había un central, me podéis llamar Galiamín? Galiamín y Korneyev. Y Moj, ¿no? Moj, efectivamente. Y entonces... Y vino luego otro que era un centrodelantero también, que también se quedó con ellos. Entonces estos pues metieron en una urbanización allí importante, lejos, y ahí hacían su vida los tres, en una urbanización que tenía piscina, unas casas impresionantes y tal. Y entonces los tíos no sabían hablar español ni nada, aunque Galiamín que era un tipo muy inteligente, del tipo Dusevalle, era un poco el jefe de todos los rusos que había en España. Siempre que necesitaban algo, que había que preguntar de contratos o de negocios, le llamaban a él. Y entonces se aprendió primero castellano, pero hicieron su mundo aparte. Y entonces, concretamente, a mí me lo avisó primero, se lo pregunté, nos encontramos en un sitio que paramos antes de llegar a Zaragoza, ¿te acuerdas que paramos en un sitio allí? No me acuerdo cómo se llamaba, para comer allí, tal, y coincidimos con el español. Y le pregunté, y me contó eso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una cosa totalmente distinta, tenemos que identificarlos con qué clase de equipo somos y que se metan en el ajo y qué tal. Y para eso cogimos a una chica rusa que estaba en Santander, que ya no debe estar, hace mucho que no la veo, y les daba clases y aprendieron castellano, y además no solamente a ellos, sino a sus mujeres. Habéis dejado también a Sigmantovic, cuidado, claro. Sí. Además, la genialidad de los que coincidiría también... Había jugado 2 mundiales con la URSS, no con Rusia, con la URSS. 2 mundiales seguidos. Había jugado contra Quique Setién con la URSS contra España. En Las Palmas. Y entonces, bueno, pues efectivamente se cogían a las familias, la chica iba 3 veces a la semana, me parece. Pero aparte de eso, había 2 días que iban con las familias enteras. Entonces se reunían las familias de los 3
y ella, y empezaban a hablar, ¿no?, de las cosas que, sobre todo, pues, cosas fundamentales, porque tampoco se trataba de aprender el idioma ni la gramática completa ni nada, sino simplemente que los sitios donde se iban a desarrollar su vida que tuvieran facilidad, ¿no? Por ejemplo, el supermercado Huellas y tal. Y entonces, bueno, pues efectivamente enseguida se identificaron. Después, claro, tiene razón Esteban, también depende del carácter de cada uno. Porque le fui a buscar al aeropuerto a Madrid, nada más ver me dice, buenos días, José Antonio. en castellano, ¿no? Y ahí como has aprendido y tal, solo eso. No, pero luego hablaba muy bien. No, ahora sí ya, pero antes también. Juan Lorenzo no hablaba muy bien el tío. Rachenko no hablaba nada, pero Popov sí hablaba mucho castellano. Y ahora Rachenko, pues no. Pero también os digo una cosa, todos los viernes venían a mi despacho. Todos. Y entonces yo les daba las palizas porque siempre les decía lo mismo. Y hasta Rachenko ya venía a los viernes y dice que hay que echarle cojones, ¿no? Digo, sí. Es que esto no es el Esparta. Claro, ellos venían del Esparta. El Esparta era como el Madrid en aquel momento, en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que se les fue a ver también, pues luego Rachenko fue, la verdad, un empeño fundamentalmente mío, no quiero apuntarme ningún dato, pero yo fui a verlos y entonces de todos los que me ofrecían, el que verdaderamente me gustó fue ese, ¿no? Llamé a Jabo y le dije, jugador distinto, no tiene nada que ver, todos los jugadores rusos tienen cierto parecido, que todos saben jugar, todos tocan, todos se desmarcan, pero este es un jugador absolutamente distinto, y más como tú quieres jugar, por la zancada que tenía, por la velocidad y como esperaba, porque el gol que dices, el primer gol de Pineda, los goles que metía Popov casi todos eran a través de una arrancada de Rachenko que empezaba a llevarse gente y de repente aparecía Popov por detrás y venía y para adentro, ¿no? Digo que también, claro, coincidía. Pero vamos, que llevó se hizo con sentido común, en definitiva, porque por ejemplo Novoa se quejaba de que eran muy buenos futbolistas, pero que no eran del equipo, eran otros que venían aquí a jugar. Que aquí coincidieron con los rusos del Teca. Coincidían, sí, claro. Los estaban jugando balonmano en el Teca. Claro que eso. Sí, también fue una gran ayuda, porque él era el jefe de todos y también se reunían en casa. Era un tío muy carismático, también, Suárez, muy hecho por adelante. Era un buen ejemplo. Y muy dicharachero, le daba también la piqueta de narices. Talán era absolutamente el líder. Yo con Talán, siempre que viene aquí, bueno, vive cerca de mi casa y... Eso de Marina Ayuda. Sí, la mía, sí. Y para nosotros los españoles en ese sentido seguramente es diferente, ¿no? Nosotros va bien, pero ahí ellos forman un grupo y rápidamente hay un líder, pero no un líder solo en lo deportivo, sino que si le tiene que decir a la mujer del otro cualquier cosa, o sea, es un liderazgo paternal, ¿no? Sí, sí, cuando hay un problema casi en vez de hablar con mi marido hablo con el líder del grupo, es una cosa muy... ¿Son así? Sí, sí, David, quería decir una cosa que de esa época que me parece muy importante y que no se ha vuelto a hacer. Todos los jugadores que se firmaron, a todos se les había visto. A todos, varias veces. O sea que cuando los firmabas tenías una certeza del tipo de jugador que era. Eso en el fútbol muchas veces es mentira. Quiero decir mentira en el sentido de que tú crees que es bueno, le ves, te parece bueno, luego viene y no encaja. Que eso pasa muchas veces y en muchos equipos. Pero claro, tienes más facilidad de que no pase si le vas a ver y lo conoces y sabes quién es y cómo es. Y luego pues eso, saber quién era, cómo era, su vida privada y demás y tal. Y, en fin, pero todo eso me parece muy importante y ya son cosas que no se hacen. Pero de todos, para mí el gran fichaje de todos fue Javi Ureta. Yo creo que Javi Ureta nos dio a gente joven, era un pesado, que no era... No es que no sé cómo explicarlo, pero era lo que necesitábamos en aquel momento. Gente ya llevaba experiencia en primera división, era una persona que veía el fútbol en el partido increíble, que armaba muy bien los equipos, que tenía unas cualidades fundamentales para esa situación, para la típica situación de equipo que llega, gente joven, y yo creo que para mí sin duda, y de verdad que era un pesado, sin duda fue
un grandísimo fichaje. Hoy le hubiera gustado estar aquí, hemos estado hablando con él. Veníais de Paquito también, ¿eh? Sí, pero era... No. Una trascendencia tremenda. Sí, pero Paquito era otro tipo de Ya, perfil. bueno, pero quiero decir que un entrenador mucho más... perfectamente para lo que... Sí, pero Paquito Lo era mismo un... que me han educado de un lado que vengan de otro. Sí, ¿no? pero Paquito era más un entrenador de escuela, un profesor, un... Formación, que algo dije yo el otro Eso día. es, era muchísimo más un jugador, un entrenador especial, de verdad, buenísimo, pero probablemente con esa escuela hubiésemos tenido mucho más problemas en primera división que con Javo, que era alguien que amarraba más, que controlaba más el partido, el Más tiempo pragmático. Bueno, era diferente, ¿no? También hubo varios entrenadores para escoger y al final, pues una de las decisiones importantes, al margen de conocerle, por su pragmatismo y demás, pues era porque había estado en situaciones muy parecidas a equipos donde el Racing iba a estar, ¿no? Por ejemplo, había estado en el Oviedo, había estado en Osasuna y todas había hecho una labor bastante buena, porque a mí lo que me preocupa siempre, lo que he sido el entrenador se pone nervioso. Si se pone nervioso estamos mal cuando se ponga nervioso, y se pone nervioso cuando empiezan a salir mal las cosas, entonces van a cambiar y empiezan a volverse locos y a tomar determinaciones que no están muy consensuadas y muy pensadas y rectifican sobre lo que están haciendo, y Jabo había pasado por todo eso y no se iba a poner nervioso, estaba la cosa clarísima, y de hecho no se ponía, porque había veces también que era un poco exagerado en su pragmatismo, ¿no? Metíamos un gol y rápidamente el cambio, quitaba uno de arriba y metía uno de atrás, de medio campo a defender. Simplemente decir que hemos hablado con Javo para que viniera hoy y no ha podido, porque tenía otro compromiso en Bilbao, en San Mamés concretamente, y que bueno, pues mandaba a toda la afición un saludo y que encantado de que nos acordáramos de él, ¿no? Bueno, se nota que la temporada 93-94 pues, es el inicio de esa recuperación de la primera y es la estrella, porque estamos hablando mucho de ella y tenemos 10 años por delante. Hay que cortar, ¿eh? Sí. No, que está bien, pero es que hay un poco de continuidad con la temporada siguiente, con la 94-95, que bueno, no estaba Irureta, vino Vicente Miera y bueno, nos dejó dos noches magníficas, ¿no? Yo es lo que recuerdo de esta temporada. Bueno, recuerdo eso y otra cosa, ¿no? Pero las bonitas eran estas, ¿no? Siéntate lo bonito mejor. Y naturalmente, sí, también lo triste, vamos, pero hay que comentarlo también. aquí yo quiero que vuelva... La siguiente, esa, ¿no? 596. Sí, pues, claro, sí. tiene razón. Sí. Esa temporada, Tiene razón, 95, sí. que ya que sacas ahí el día del 5-0, Sí, ese partido ya jugó Munitis. Sí. Ya jugó. Era el segundo, había debutado el semana anterior contra la Sociedad, me parece. Ajá. Bien, eso O sea que, no me acordaba pues yo de eso. Miera ya empezó a sacar chavales, aparte de lo que ya había en el equipo, la vieja guardia, digamos, ¿no? Sacaba chavales y bueno, pues ahí fue el segundo partido de Munitis fue el 5-0 contra Barcelona. Yo creo que en el 5-0 tenemos aquí a uno de los protagonistas, así que hay que dejarle... Además es que nos explique eres goleador en los dos partidos claves de ese año. Este gol, Pero yo este fue tu gol. no quiero... Bueno, estaba Torregón No, total, no, eso pero eso no. viene, joder, Después, nada, Yo, de esa temporada, yo sé que la gente se queda con el 5-0 y con el 3 o no. Bueno, pues yo de esa temporada me quedo realmente con el juego. Yo realmente Juego bien. se jugó muy bien, no sé si la gente se acordará, ¿no? Sí. A mí me parecía que era un equipo, más adelante seguramente había mejores individualidades. Llegaron jugadores muy buenos, pero aquel equipo era un equipo de verdad con muchísima calidad, que jugábamos muy bien al fútbol y bueno, al final la gente se queda más con una cosa, pues como fue el 5-0, ¿no? Pero yo me quedo con la temporada en sí, con la calidad del juego, en eso Vicente era una persona que le gustaba mucho jugar bien al fútbol, tener buen trato a la pelota, y nosotros fuimos los que yo creo que menos celebramos tanto el 5-0 como el 3-1, porque realmente no estuvimos sobrados durante toda la temporada de puntos y al final nosotros... En el 5-0 éramos los penúltimos clasificados. Sí, entonces, bueno, sí, te alegra. Siempre me acuerdo de 5-0, ¿no? Salimos
acaba el partido, fuimos a cenar, bueno, salimos por ahí y tal. Y Vicente llega al día siguiente, el primer día, a entrenar el domingo y dices, alguna habrá estado haciendo el tonto al día por la noche y tal. Era, en ese sentido Vicente, y tenía toda la razón, no eran más que 3 puntos y que realmente... Eran 2 entonces. 2 puntos, perdona, 2 puntos y que realmente no tuvimos mucho tiempo de celebrar. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo el otro día estaba pensando y dice, joder, ¿cuántas veces recuerda el Marca un 5-0 al Barcelona? Cuando lo mete el Madrid. Toda la vida. Hoy se cumplen 35 meses desde que metió el 5.º gol a Mavisca al Barcelona. Solo ha habido 3 equipos que le han metido un 5-0. Joder, entonces, para el aficionado son cosas muy importantes, ¿no? Porque claro, vuelves de segunda, un sábado por la noche, joder, que la gente luego sale de copas. Joder, que fue pues, un día. Pero yo quería recoger al hilo de lo que decía Esteban. Vamos a ver, yo por ejemplo sí que recuerdo de ese equipo, claro que recuerdo el 5-0 y el 3-1, pero recuerdo cómo jugaba ese equipo sobre todo. El año anterior con Javo había sido un año fantástico, claro, además, si recordáis, yo el 93 lo recuerdo como mucha ilusión, ¿no? De repente el equipo vuelve a estar en primera. Hablabas de la cantabrización aquella de 2006, ya, pero todo el mundo está acostumbrado al Racing en primera división en 2006. Era algo natural, se veía como algo natural. El 93 no. En 93 había habido un sarampión, ya había habido 7 años en otras categorías y una segunda B. Y yo recuerdo que el año de Javo, lo bien que se quedó, que se terminó, y el año de Vicente Mira, lo bien que se jugó y lo injusto que se fue con ese equipo. Oye, son cosas que pasan, y en este caso le digo claramente, los árbitros. O sea, fue una auténtica sangría lo que sufrieron en el Racing, y no lo digo por ser racinguista, lo digo porque fueron el Racing y el Albacete, que quiso la casualidad que por errores el Albacete le descienden literalmente los árbitros. Había, yo no sé si recordáis, el programa de José María García, en aquella época hacía un programa, una sección que se llamaba La Otra Liga, que no tenía ninguna sospecha racinguista, José María García, por otra parte, más bien al contrario, llegado el caso. Bueno, dejó de hacerlo porque había ya una polémica bastante fuerte. Cuando dejó de hacer la clasificación ficticia que hacía, era una liga de 2 puntos, os recuerdo, y lo dejó de hacer a mediados de la liga. El Racing tenía 6 puntos menos, desde la perspectiva del periodista madrileño, del árbitro madrileño que hace un programa en Madrid, y el Racing les importa lo que les importa. Bueno, 6 puntos menos. El Racing terminó el 12º con 36 puntos. Sencillamente, si le sumara esos 6 puntos, hubieran sido 44, hubiera sido un equipo. Eran cantidades de... Sí, 42, perdón, tienes toda la razón. Hubieran sido cantidades de... Si no de UEFA, para estar rondándolas. Y yo creo que fue un equipo que en ese sentido Esteban lo tiene que recordar seguro. Sufrió mucho por los arbitrajes, unos resultados que eran... Más unos arbitrajes muy complicados. Y mira que el año siguiente se vivió aquel gol de Quique Setién no gol y se vivieron... Pero aquel año fue muy complicado, al menos yo lo recuerdo así. Sí, bueno, yo creo que en muchas cosas se ha ido mejorando con el paso del tiempo y seguramente los arbitrajes también, ¿no? Ahora que veo ahí una foto, sí, me gustaría decir una cosa de José Ceballos, ¿no? Para mí José Ceballos probablemente haya sido el jugador que más puntos ha dado en la historia. No sé si esto tiene un valor, si es posible decir esto, ¿no? Pero José Ceballos durante muchísimos años daba 8, 10 puntos, no digo solo, ¿no? Pero era, para mí ha sido, las claves y tal. Para mí era de verdad un lujo tener a José y yo, como sé lo mucho que aprecia y quiere y lo he visto ahora, pues sí me gusta destacarlo porque para mí creo que tiene muchísimo mérito. Yo quería preguntar una palabra a José Moratón, porque aquí ya serías tú infantil en el Racing. ¿Estabas? Yo estaba en todos esos partidos viéndoles. Por eso, ¿tú estabas en la grada o estabas abajo del viejo Veracruz? En la grada. En la grada, pero estabas ya en el infantil, sí, ¿no? Un asu. Bueno, en grada abajo. Porque estabas ya, digo, dentro del Racing, en el infantil, ¿estabas ya? En 94, en 13 años. En el 94 entré en el Racing, sí. Y un chaval de la cantera, con 11 años, joder, ve eso, ¿y qué pasa? Joder, ¿qué pasa? Pues, a ver, yo me acuerdo y he sido muy feliz jugando al fútbol en el Racing y tal, pero como aficionado, o sea, yo me quedo con esos momentos, son los recuerdos que tengo de ver a, como ha dicho Esteban, a José Ceballos, a Quique Setién, a Mutio, a Rachenko, que yo lo tenía como un ídolo. Y me acuerdo, o sea, perfectamente de todos esos partidos. El gol de Rachenko en San Mamés estaba yo allí. Como has dicho, en la grada esa que estábamos todos, que luego nos quitaron. Sí, sí, sí. Y luego nos pusieron como arriba, sentaditos, pero eso no era igual. Y yo me acuerdo de ver y que no vi el gol porque se escapó Rachenko en esos desmarques que hacía a la espalda de la defensa y se quedó delante del portero y claro, todo el mundo ya se levantó porque ahora están sentados, pero ahora antes era de pie y no vi el gol. Y lo del 5-0 pues fue la leche.
Yo no salí porque era muy joven, pero no me dejaba mi padre. Pero yo me acuerdo perfectamente de cómo jugaba el Racing, de cómo jugaba Quique, cómo iba de cabeza Mutiu, de cómo se desmarcaba Radchenko, de Iñaki, que cuando salió que era una bomba por banda derecha, tengo muy buenos recuerdos también de cómo llaman las alineaciones, Óscar, ¿no os acordáis, Óscar? Sí, Óscar, pues el gato del Pámanes, ¿sabes? O sea, todos esos recuerdos los tengo yo y disfrutar, tengo más recuerdos de disfrutar esos momentos que luego ya jugar. Hombre, evidentemente jugando tienes, ¿no? Pero vas a otra cosilla ya. Pero cuando tú vas a Albericia la semana después del 3-1 al Madrid, por ejemplo, que ya claro, eran nerviosos, habéis ganado 5-0 a base, el otro Madrid, y ves a estos entrenar, los chavales de la cantera, ¿qué pensáis? ¿Qué veis en ellos? No sé. Pues hombre, fue el primer año que llegué yo al Racing y iba poco a verles entrenar, porque entraban por la mañana y iba al cole. Pero cuando coincidía igual algún jueves por la tarde que entrenaban, hacían el partido, pues iba a verles. Y me acuerdo de ver tengo recuerdo de ver a mucha gente de aquí, de Cantabria, y dices, joder, ¿por qué no me va a tocar dentro de unos años a mí? Ni lo hubiera pensado, porque llegar al Racing era mi primer año y ni se me pasaba por la cabeza, hombre, tenía la ilusión y más que la ilusión un sueño, ¿no? Pero veías que había gente como Quique, José, Esteban, Geli, Gelucho, o sea, gente de Cantabria. Y anteriormente pues veías pues me acuerdo de Gil, uno que era muy rubio. Gil, lateral derecho, sí. Sí, o sea, me acuerdo que habías 3 extranjeros. Los demás eran o de aquí o cerca de aquí. Sí. Y lo veías factible. Y luego pues bueno, tuve la gran suerte de coincidir con Esteban, coincidir con algunos jugando y sobre todo, como ha dicho Esteban, con José Ceballos, ¿no? Que para mí siempre fue un ídolo. Me acuerdo que cuando yo empezaba ya a jugar en el Racing, empezaba lo de la Liga Marca, que ahora pues no sé si ahora la Liga Marca, eso de coger jugadores y poner tu equipo y tal, y yo siempre, el primero era José Ceballos. Y era el más barato de toda la liga, pero yo le ponía así, ¿sabes? Porque José Ceballos para mí era la leche, era el que más cantaba cuando Óscar decía la alineación, él saltaba. Yo con José Ceballos, fíjate, yo de portero nada, pero bueno. José Ceballos, habíamos hablado con él para que estuviera aquí hoy y no ha podido por temas personales, pero bueno, pero José Ceballos ya vemos que no solamente la afición, sino que los propios compañeros pues causó una grandísima impresión, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar de temporada, aquí hay algo que ocurre que es importante, que no es estrictamente deportivo, es que el club, el Racing, es una sociedad anónima deportiva y un gran volumen de las acciones, casi la totalidad, pertenece al gobierno y al ayuntamiento, son las instituciones públicas los propietarios del club. Bueno, en esta temporada es cuando el gobierno de Cantabria privatiza las acciones, ¿no? Entonces se va a producir, bueno, si hay alguien que quiera aportar más datos sobre el tema, ¿no? o decir algo, pero en términos generales hay 4 grupos de poder encabezados por Francisco Mora, Emilio Bolado, Santiago Díaz y Manuel Huerta. Después hay un proceso en el que Bolado, Santiago Díaz y Manuel Huerta se unen un poco con el tema de la cantabricidad, porque se suponía que Francisco Mora representaba a empresarios de Madrid y tal, y bueno, y estos 3 se unen, ganan las elecciones y eligen a Manuel Huerta como presidente, ¿no? Que va a iniciar una nueva etapa en el club. Pero bueno, simplemente decir que el club deja de ser una institución pública para pasar ya a manos privadas. A lo mejor es cuando empiezan más los problemas, ¿no? Porque aquí sí que hay bueno, pues, intereses y luchas y pugnas que después desembocaría, por ejemplo, en la dimisión de Huerta. Pero bueno. Sí, por otro lado, de todas formas, que esto que cuenta Raúl es la temporada 95-96, pero cuando de verdad toman mando en plaza, digamos, es ya en la siguiente. Quizás si hubieran tomado mando en plaza no hubiera pasado. La temporada 95-96 el Racing sufre bastante. Es la primera liga con 3 puntos, 3 puntos por victoria, y la primera liga de las 2 aquellas de 42 jornadas. El Racing empieza perdiendo, creo que 4-0, 4-0, 4-2 sí. o algo así, pasa apuros. 4-0 contra el Athletic, la venganza de... Donde veas 7.000 personas en el campo. Sí, yo me acuerdo. Después 0-4, el Atlético de Madrid nos mete otros 4.
y después otra vez nos meten 4, o sea, en 3 partidos nos metieron 12 En goles. un partido además delirante, porque El Sporting. el 0-4 del Atlético de Madrid yo lo recuerdo perfectamente. Yo tengo prácticamente la misma edad de José. Lo recuerdo también en el estadio de una forma muy curiosa, porque es un partido que juega Chema Alonso, debuta en casa Chema Alonso como jugador del Racing. Y entra Chema, no llega a tocar pelota porque no llega a tocar balón. Pero se le pidió una cosa entra desde Caminero, Caminero estaba muy encendida la gente contra Caminero. Caminero va a recibir, Chema se olvida el balón, caza a Caminero, afortunadamente no pasa nada, sale en camilla, pero bueno, Caminero juega la siguiente jornada. ¿Cómo que afortunadamente? Bueno, vamos a ver, vamos a ser un poquito, a taparnos un poco. Ante la afición, ¿no? A taparnos un poco. Afortunadamente. Pero bueno, el caso es que Caminero sale en camilla, Chema Alonso no toca balón, roja directa, y Chema Alonso sale aclamado del Sardinero, por el público. lo cual me pareció, sí, por eso Chema se ganó los primeros aplausos de una forma muy curiosa, a mí me pareció muy llamativo y me encanta contarlo, pero como una cosa pues muy curiosa en una temporada que por otro lado fue bastante difícil. Empieza con Vicente Miera, termina con Nando Yosu porque a Vicente Miera se le va el equipo a las manos. Está la famosa polémica de Tomás y de Quique Setién. Lo que pasa es que, claro, estando el biógrafo y el amigo íntimo de Quique, pues contarlo yo me parece un poco para después, ¿no? que no me corresponde a mí. Lo que es inédito es que cuando, luego si queréis profundizamos en el tema, sé que es bastante triste, ¿no? Porque es la salida de un gran mito del Racing por la puerta de atrás, ¿no? Como tantos otros, por desgracia, ¿no? Pero ese año, cuando coge Nando Yosu el equipo, aparte de producirse el primer milagro Yosu de la era moderna, ¿no? Que es de los 4 que hace, este es el primero, pues se produce esa victoria, que uno la vio allí y que fue como ganar todo para mí. 1-2 al Real Madrid. Era la primera vez que veía ganar al Racing en el Bernabéu. A mí también me impactó muchísimo un gol que fue, a mí me gusta decir, el último gol de Quique Setién, que fue en el Molinón. Sí. Porque fue un golazo, entró, el árbitro además lo vio con sus ojos, lo pitó y de repente empieza a imaginarse, empieza a hacer caso al portero, al linier, no sé qué, y va y va contra él mismo, contra su propio criterio. Yo en un árbitro nunca lo he visto, es una cosa excepcional realmente en el fútbol. Un árbitro se equivoca o ha visto una cosa que no es, pero después de haber visto una cosa que lo cambie, eso no lo he visto yo en mi vida, por eso pienso que es un gol extrañísimo, un gol... Ya lo habíamos hablado en la anterior conferencia, con Chucho y Diego, con un gol contra el Sabadell, el norte, entró por centro de portería y se fue pasó el otro día con el Oviedo Racing. Casi vuelve a ocurrir, lo que se aplicó pero el en ese árbitro caso. Fue una cosa, lo del otro día es que el árbitro lo vio y dijo que Diego no reculó. Luego Diego no subió al marcador, Luego son décadas complicadas. Luego hablaremos de lo que pasó con el amigo Rubinos Pérez y José Ceballos en el 99. Pero fue más... En el 92. Luego García. Otra historia. No, Rubinos Pérez también pertenece a la gloria de los árbitros, ¿no? Se ha tocado la gloria de Rubinos Pérez. Pero García fue el de Zaragoza. Bueno, en esa temporada hemos destacado a 3 jugadores. Este que está en el centro, que tiene pelo, es... No, yo soy el de la derecha. Bueno, que conste que los destacados me los ha puesto José Manuel Holgado, que me ha ayudado a hacer el PowerPoint, pero bueno, yo sí voy a hablar con mis disculpas por tener el personalismo de este libro que yo hice aquí, que se tiene, voy a quitar eso para que se vea así, con esas disculpas. Sí que para mí fue muy importante la experiencia de escribir un libro sobre un ídolo deportivo que yo había tenido, y fue un gran impacto para mí, porque cuando yo empecé a escribir el libro y empecé a reunirme en mi casa con Quique, y Quique me contaba las cosas y yo anotaba y grababa y ordenábamos las fotos y los datos y tal, yo es que me estaba imaginando el final del libro, ¿no? La despedida de Quique, aclamado, o sea, yo tenía cuando estaba escribiendo el libro tenía un final perfecto, y de repente me fastidiaron completamente el libro, o sea, me fastidiaron el final, a mí realmente me dio un patatús, ¿no? Después, bueno, lo adapté de otra manera y fue una especie, pues, incluso de homenaje. Aquí mismo, en el teatro, presentamos el libro, además estuvieron Nando Yosu, estuvo Arteche,
estuvo Aiscorbe, estuvieron Nando Yosu también, bueno, estuvieron un montón de gente y se interpretó, yo creo que la gente fue como una especie de despedida, ¿no? El libro también sirvió un poco para rendir un reconocimiento a Quique, ¿no? Y bueno, la historia es muy desagradable, pero yo siempre he defendido, yo siempre he tenido la versión de Quique, que se cometió una gran injusticia con este jugador, porque realmente Quique no estaba mal físicamente, como interpretaba Vicente Miera. Quique además era un hombre que se cuidaba, después de entrenar iba al gimnasio, se conocía muy bien, sabía sus puntos débiles, los entrenaba, siempre ha sido un hombre muy inteligente y seguramente se hubiera podido retirar tranquilamente, paulatinamente, sin armar ningún tipo de alboroto, porque era un hombre inteligente, pero no en esa temporada. Cuando salió, después se fue al Levante, y en el Levante, bueno, pues casi sin interés y en plan profesional, pues subió al Levante a segunda división, ¿no? Entonces fue también un jugador clave en ese Levante, ¿no? Y bueno, pues Quique para mí ha sido muy importante, también desde el punto de vista de escritor, porque cuando yo escribí este libro fue cuando empecé a pensar en escribir más cosas sobre el Racing, ¿no? Y esa vocación que nació con Quique, pues todavía la mantengo. Y bueno, para mí fue una cosa muy importante, si queréis. Fue un conflicto entre Tomás, un delantero que venía de Oviedo, Medio centro. Del Valencia. Del Valencia, sí, que era natural de Oviedo, perdón, sí. Y que, bueno, pues hubo un jaleo y tal, luego hubo unas declaraciones que yo creo que fueron sacadas mucho de contexto, quizás no fueron afortunadas, pero sacaron también mucho de contexto por parte de Vicente Miera, y con aquello de que Racing tenía dinero público, pues la gente empezó a decir en las radios y en los papeles que no se podía consentir que un entrenador pues insultara al pueblo cántaro, ¿no? Y bueno, todo derivó en, pues por una cosa, pues se montó una bola espectacular que, bueno, pues fue una crisis fulminante, porque Quique no volvió a jugar, Tomás no. Tomás el último partido, Tomás sí. El último partido de Quique, recuerdo porque lo vi, fue contra en Barcelona, empate a 1, que el gol lo metió Chema, me parece. Sí, Chema. Sí. Y fue el último que además me ocurrió una cosa curiosísima. Déjame, que esto me gusta contarlo porque además me pasó a mí. Yo en el libro no digo que me pasó a mí, pero cuando fuimos a ver al Barcelona, fuimos mi mujer y yo en coche, y cuando estábamos por la zona de La Rioja, fuimos por la autopista. Bueno, yo había visto en la autopista a una persona con vestido de verde, así tipo chándal, y bueno, yo lo estaba viendo y bueno, pues oye, pues no sé quién será, ni idea. Y de repente mi mujer se pone, ¿qué es Quique? Es Quique Setién. ¿Qué es Quique Setién? ¿Cómo va a ser Quique Setién en la autopista? Y efectivamente, pasamos por ahí, yo no freno rápidamente, veo a Quique y es Quique Setién en la carretera. Vamos, yo digo, esto, lo primero que se me ocurrió a mí es, a este ha discutido con Vicente Miera y le ha dicho que se marchara del autobús y me lo ha dejado aquí. Eso es lo primero que se me ocurrió. Bueno, aunque esté prohibido, di un poco de marcha atrás, no venían coches. Quique enseguida me reconoció, estábamos haciendo el libro, y menos mal que habéis venido, no sé qué, se metió en el coche, y bueno, la cuestión estaba allí porque había quedado con su mujer, ya se había casado, con, ¿cómo se llama la mujer? Con Amaya, que era de La Rioja, entonces había quedado en un servicio de carretera, un área de servicio. Un área de servicio, efectivamente, un área de servicio. Y se equivocaron y le dejaron en un área de descanso, es decir, en una zona donde no había nada, ¿no? Entonces él se puso a andar hacia el área de servicio, que estaba, pues lo que sé, no lo sé, pero a lo mejor estaba a 4 kilómetros, entonces estaba andando y fue cuando le cogimos, ¿no? Bueno, simplemente esa anécdota, porque fue la última vez que jugó Quique en el Racing y casi regresa a Santander andando. A raíz de la crisis esta, cogió el equipo Nando Yosu y bueno, pues vosotros tenéis ahí los números que se consiguieron. Porque consiguió la permanencia cuando el equipo estaba prácticamente coge el equipo no desahuciado, pero sí con una crisis de vestuario muy importante, claro. Coge el equipo en la jornada 20 y el Racing sí estaba muy mal clasificado, pero bueno, la situación no era tampoco dramática, o no lo hubiera sido si no hubieran sido las circunstancias que lo rodeaban todo. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Aquí en este caso sí soy muy prudente, porque es que estando Esteban, que vivió toda esa crisis de vestuario y externa porque era todo el alrededor del equipo, está hablando Raúl muy bien, nos ha contado cómo está a punto de venderse. Además el equipo, hay una lucha de poder entre el presidente, entre el alcalde, entre todos, para conseguir controlar el Racing.
que es una situación tanto dentro como fuera, en lo que llamaba Cruyff el entorno, muy complicada para el Racing. Y yo creo que sí, también del efecto balsámico de Nando, pues conociendo a Nando es obvio imaginarlo, ¿no? Pero yo creo que es que los que lo vivisteis desde dentro sois los que mejor podéis decir cómo se vivió aquello. Bueno, para mí fue, de todas las temporadas que he jugado al fútbol, la más dura, tanto deportivamente como personalmente, ¿no? Era algo que se veía venir, que las cosas no estaban bien, que en el vestuario las cosas no iban como tenían que ir, que era como algo que sabes que va a ocurrir, y ocurrió. O sea, Vicente ahí hizo unas declaraciones, se montó también un lío espectacular y llega ganando, ¿no? Para mí, ya digo que fue muy duro. Yo me acuerdo del día que pasó lo de Quique, esa tarde estuve toda la tarde con él en su casa y yo sé lo duro y difícil que fue una situación que es que no se tomaron en su momento cartas y pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, una vez que pasó todo eso, creo que tampoco creo que fue un partido, íbamos a San Sebastián, ya no fue Vicente Miera, pero fue un sábado, o sea, no, y ya ese mismo sábado cogió el equipo Nando y bueno, la verdad es que nos ayudó un poco porque yo creo que igual que se hace aquí un monográfico por décadas y tal, Nando necesita también, yo creo que por lo menos 3 décadas, ¿no? Porque Nando de verdad que es una persona, no sé cómo explicar esto, para alguien que ha tenido a Nando como un entrenador, ¿no? Como entrenador era una persona, bueno, muy normal, sin grandes cualidades si quieres. Era una persona que en los entrenamientos tampoco, pero era un líder increíble de grupo, ¿no? Un líder, sabía tocar esa tecla, sabía tocar al jugador y eso creo que por lo menos en esa temporada nos salvó. Cualquier otro entrenador que hubiese venido, cualquier otro, nos hubiésemos ido a segunda, seguro. Y él, haciendo las cosas muy simples, pero sobre todo con un liderazgo increíble, permitió que esa temporada, que para mí por lo menos de las que yo he conocido en el Racing, sin duda fue la temporada más dura, más difícil y más complicada, fuimos capaces de salvarnos, ¿no? Para mí de Nando también destacaría, no de esta temporada, de todas, la normalidad. Yo creo que él daba, yo creo que a todo, absolutamente a todo. Mira, una experiencia mía personal o profesional con Nando es, bueno, tú siempre vas a la Albericia, ¿qué equipo sacará el domingo? Pues a ver qué han puesto Prieto, a quién ha puesto no, está jugando con 4, está jugando con 5, quién marca a quién, estarán los titulares contra suplentes, delantera titular contra, bueno, ya de mil composiciones, a ver cuál puede ser. Con Nando Josu salía Nando de la caseta en la antigua Albericia, en la que te cruzabas con él, como con todos los futbolistas. Nando, ¿quién juega el domingo? Y te decía Nando, mira, pues va a jugar de portero, va a jugar José, por la derecha va a jugar Iñaki, por el centro va a jugar Merino, y te decía la alineación entera, no tenía ningún inconveniente. Yo creo que ningún entrenador, a nivel profesional, quiero decir, nunca ningún periodista nos lo ha dicho, y Nando lo decía habitualmente a todos, quiero decir, como norma, y era una normalidad que yo creo que era muy interesante y que yo creo que enlaza un poco y que dice mucho de lo que era Nando y de esa normalidad que dio una situación muy tensa, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa, yo hablo como aficionado y sé que aquí con futbolistas y con entrenadores igual me mandéis a la porra a todos, ¿no? Pero claro, cuando ves que un entrenador cuando tu equipo pierde saca un delantero y cuando tu equipo gana queda 10 minutos saca un defensa, pues la gente en el campo lo comprende, los aficionados. Yo ya sé que estoy seguro en su privilegio ante jugadores y entrenadores, ¿no? Porque siempre puedes cambiar, oye, le meto arriba, no sé qué, que se hace muchas veces, ¿no? Entonces, esa normalidad yo creo que ayudaba mucho, aparte del carácter, por supuesto, y de que era Nando, ¿no? Ayudaba muchísimo a que Nando pues, se haya convertido en lo que es un mito absolutamente indiscutible en el racismo, ¿no? El caso es claro. Y perdona a los entrenadores por decir lo que acabo de decir, pero es que a veces pasa eso en la grada, ¿no? Ya sabéis todos lo que es jugar en el Sardinero y cómo es esta grada de difícil, sobre todo para la gente de aquí, ¿no? Pero, joder, cuando se hacen las cosas normales, pues bueno, pues ayuda a competir. Bueno, yo conozco perfectamente el problema, porque además en un momento se me llamó para si podía intervenir, pero dije que no,
Evidentemente que no era un problema mío, que no, ni debía intervenir, porque probablemente el entrenador además se iba a molestar si yo intervenía. De todas formas, yo intervine. Yo hablé con los dos jugadores, juntos, en mi despacho, y dije, oye, podéis llevar bien, os podéis llevar mal, que las cosas habían ocurrido en el campo, tal, Tomás se había molestado por unas manifestaciones que había hecho Quique en un momento que estaba lesionado, y luego le di una patada en un entrenamiento, bueno, Quique es de estos que suele haber, tal. Pero, claro, Quique tenía una personalidad tremenda y era el jefe del equipo, y Tomás pues también un chico con bastante personalidad, más calladito y tal, pero la gente en el fútbol, los futbolistas generalmente son bastante egoístas, siempre piensan un poco en lo suyo, y por ejemplo el que no está jugando habitualmente, por ejemplo, pues ya se vuelca con uno, si había dos bandos, empiezan a formarse dos bandos, en definitiva, que era lo que tenían que solucionar. El tema es que lo tenía que solucionar el que lo tenía que solucionar, naturalmente. Y esto es como cuando hablamos antes de los dos entrenadores, de Paquito y de Javi Ureta, ¿no? Yo hablo con mi experiencia y después de los años, y entonces creo que estoy en lo cierto. El tema es que Vicente tenía una forma de ser muy determinada para resolver esa problemática que se urgió. No fue capaz, ni lo intentó, o lo intentó desde su forma de ser y su forma de actuar, tan honesta y tan buena como la de cualquier otro, pero cada uno tenemos nuestro carácter, evidentemente. Y entonces, pues el equipo estaba trabajado, y Vicente trabajaba francamente muy bien, y de hecho lo habéis reconocido aquí, o la anterior como fenómeno y tal. Pero claro, si en una caseta empieza a haber dos bandos, y aquellos están aquí y aquellos allá, y se fueron allá grupitos y no sé qué, lo que dice Esteban, seguro que lo pasó fatal él como futbolista. Yo iba todos los días a los entrenamientos, como bien sabes tú y tal, y entonces, bueno, pues yo lo veía y aunque dije que no, hubo un momento que intervino y se llamé a los dos. Vamos a ver, una cosa es que os llevéis mal y otra cosa es que estáis defendiendo los dos al mismo equipo, y al mismo equipo que es el que os da de comer. Aquí lo que hace falta es que los dos sepáis que lo mejor para el equipo y para todos nosotros es olvidaros de eso. En el campo, luego en la vida personal ni os habláis, ni os saludáis, ni nada, pero en el campo hay que jugar y hay que estar juntos y no sé qué. Bueno, ya las cosas se habían ido a unos extremos que no tal. Y llegó Nando, que no solamente en esa ocasión, sino en el resto de las ocasiones le pasaron cosas, si no así, parecidas, y con su forma de ser, lo arregló. El primer día vamos a cenar todos, y el segundo día no sé qué, y total que lo que estaba desunido se unió, y como el equipo estaba bien trabajado, pues salió adelante perfectísimamente. Y yo creo que en otras dos ocasiones que ha intervenido Nando, si no fueron temas iguales, fueron también porque había desunión en el equipo, y Nando tenía una mano especial para eso, se llevaba perfectamente con el grupo, siendo líder, como dice Esteban, no a base de concesiones, pero siendo líder, pero él conseguía que todos fueran amigos y unirse y estar unidos y esas cosas, ¿no? Era su gran virtud, que gracias a Dios sirvió para que el equipo lo solucionase durante 4 ocasiones, me parece que ha sido, que estábamos descendidos, y entonces pues todo el mundo, yo creo que le ha agradecido eso, y le tenemos todos presentes. Por desgracia en este momento el hombre está en una situación, pues bueno, está enfermo y tal, pero todo el mundo le consideramos, y esa era su gran virtud, fundamentalmente como entrenador. Y hay veces que los entrenadores, todos más o menos pueden ser buenos en un momento determinado, pero hay veces que se necesita algo determinado, y en este caso se necesitaba eso. Vicente era un magnífico entrenador, Nando era un magnífico entrenador, cada uno tenía sus virtudes, pero en ese momento lo que se necesitaba era Nando, no Vicente, porque no fue capaz de resolver esa problemática que se le presentó. Eso es mi forma de verlo ahora, y bueno, y entonces también, pero ahora por mucho más que ha pasado el tiempo y que vi los resultados, naturalmente. Con los resultados siempre es más fácil opinar, ¿no? Pues dicho esto, pasamos a la siguiente temporada. Vamos a acelerar un poquitín, porque si no, no vamos a hablar de todo. Bueno, pero bueno,
Acaba, de hecho, acaban las cosas de la siguiente temporada, que cambia el entrenador, cambia todo el equipo técnico, cambia la estructura, cambia el presidente, cambia la directiva. Bueno, no cambiaron de estadio porque no se podía. Bueno, Yo tengo... sí, a Huerta porque no le dieron tiempo. Que Por eso, porque no se podía, no les dio tiempo, efectivamente. Mira, para que veáis una idea, un poquito, y es solo las más destacadas, las bajas de aquella temporada, después de todo lo que se produce aquí, que Setién sale antes, si recordáis, se va al Levante, porque sale antes del equipo. Se va también, bueno, Chotonera, el portero suplente, se va Luis Fernández, se va Pablo Alfaro, Andrés Mantovic, Tomás, Mutiu, Popov, Gonçal Suárez, o sea, se van gente titulares durante muchos años y llegan. Bueno, hay un fichaje muy llamativo que es cuando yo creo que Saro se acordará y Esteban también, que empieza a estallar la crisis. El Racing empata 5 en un horrible partido con el Albacete, un partido que es un dislate. Es que cesa a Vicente Miera, eso sí. Sí, que además la grada ya se enfrenta a Vicente Miera completamente. El portero del Albacete era Marcos, que se lleva 5 y el Racing le ficha el año siguiente. Y ficha a Marcos del Albacete, pero ficha también a Diego López, a Gaby Surer, a Javi López, a Ulianov, Sánchez Jara, Jaime Zalazar, Sustikov, Arpón, Beschasnik y Correa. Fijaros, una alineación completa Sánchez Jara, nueva, ¿no? Sánchez Jara, sí, que llega del Barça, llega con Óscar Arpón y con otro jugador, yo creo que del Betis o del Barça en la No, vino del Betis por la operación Luis Fernández, me parece. Eso es, por la operación Luis Fernández. Era un jugador formado en el Barça y que había jugado como cedido en el Betis. Y llega también Arpón y Estejón como cedido, aunque estuvo 2 años. Y bueno, es una revolución completa. Marcos Alonso es el nuevo entrenador, empiezan las cosas muy bien y luego termina regular. Y viene Beschasnik también. Beschasnik y Correa, los dos. La delantera es Beschasnik y Correa. La segunda temporada de 42 jornadas con 3 puntos. El equipo empieza muy bien, empieza muy fuerte y luego va perdiendo un poquito fuelles. Recuerda más que esa delantera era de una delantera internacional y gente muy joven. Eran 20 y pocos años de Correa y de Beschasnik, de los dos. Y era un equipo igual en individualidades, incluso quizás no en bloque, pero igual en individuales superior al del 93-94. No en resultados, sino en bloque, está claro. No sé si Raúl quiere... Sí, bueno, lo mismo que tú. Ahí empiezan a venir uruguayos, ¿no? O eso es la... Sí, los uruguayos. Empieza así, es la transición del ruso al uruguayo. Empieza ya a venir, vienen Diego López y Surer, pero todavía está Ulianov, queda algún ruso, y Sustikov llega también. Faisulín estaba todavía, me parece. Faisulín llega, no, estaba, Faisulín estaba, esa es su segundo año, era su segunda temporada. Correa es el máximo goleador. Efectivamente. Bueno, está Marcos Alonso, el entrenador, que no hemos dicho nada. Sí, te comenté, Marcos Alonso de primera temporada. Además empecéis muy fuerte la temporada. También Marcos tenía igual esa costumbre, ¿no? De empezar muy fuerte físicamente lo que era el principio de curso para coger un pequeño colchón. Sí, nosotros fuimos hablando a hacer esa pretemporada y ahí ya nos lo dijo claro, ¿no? Que él quería ya empezar a conseguir puntos desde el principio. Pero sí, yo creo que esa temporada también es una temporada donde se cambia un modelo de situación del club, en el que yo me siento mucho más a gusto anteriormente, un modelo para mí mejor, bueno, mejor, no sé si mejor, pero donde me siento más a gusto, y llega un modelo nuevo, ¿no? Donde viene un entrenador, se cambia todo, se cambia, por decirlo así, antes era muy típico de repente fichar rusos y que todos fuesen rusos, o casi todos, ¿no? De repente llegan los uruguayos. Yo me acuerdo que yo era capitán y cuando eso me dijo Marcos, quiero que tu compañero de habitación sea José Luis Zalazar, que venía del Albacete, y luego ya empezaron a venir todos, Diego López, Correa y tal. Pero ya él ya no era lo mismo. No sé, bueno, privadamente te diría otras cosas, pero ya aquello ya no iba bien. Hay otro cambio significativo en la temporada de la que hablamos, la temporada aquella famosa del Cisma. El presupuesto es de 6 millones en euros, ya os lo digo, aunque quiero decir, no se trabajaba el euro, pero de 6 millones, aunque se fue a modo de los gastos. Pero es que el año siguiente el presupuesto es de 8 y se va a 14, y al siguiente es de 14 y se va a 19. Si recordáis, también están empezando a entrar las televisiones, también incide esto. Eso tiene una similitud con lo que está pasando. Es que ahí cambia todo, como dice Esteban, porque se varía la forma de hacer. Ahí ya fichan los representantes. Ese equipo lo hacen los representantes. Y ahora los equipos lo hacen los representantes. 2 o 3 en concreto, aquel equipo. Y entonces, de lo que decíamos antes, de tener un concepto claro de lo que querías, de saber lo que necesitabas, de que la columna vertebral no se moviese para que cada año fuese mejor y demás, porque es lo más importante del equipo, porque antes hemos hablado de Popov, de Trachenko y tal, y hemos dejado fuera a Quique, que era el más importante de todo ese equipo. El más importante era Quique, y el mejor, y el que unía todo aquello, y el jefe, además, que era también muy importante tener un jefe y un líder. Y entonces, pues de repente viene uno de cada madre
traídos naturalmente por representantes. En ese momento había un representante que era el que llevaba a todos los uruguayos, que era el que tenía... En ese momento, y ahora. Ahora hay otro. Bueno, será su hijo. Paco Casal. Paco Casal, con quien trabaja José Luis Salazar ahora. Pero ya es que hay cosas que no se han dicho tampoco, ¿no? Que a mí me parecen, por ejemplo, muy importantes, ¿no? A partir de que se privatiza, como ha dicho el problema viene en que no importa el Racing, no importa el Racing. Yo hay algo que me he quedado, que no lo quería decir, pero al final pues lo voy a decir públicamente. Por ejemplo, yo he oído en una junta, y además he intervenido, que tú que has dicho muchas veces que lo más importante somos la afición, lo has dicho muchas veces eso, y además el público, y además que es verdad, además es que es verdad. Pues la gente no nos importa en absoluto. Los socios y la afición no importa nada, porque solo se pensaba en el dinero, porque efectivamente el número de socios, por mucho que creciese, no era lo que alimentaba al club. Lo que alimentaba al club ya era la televisión. Cuando estaba yo no había televisión, pero después ya había televisión, y lo que alimentaba era la televisión. Y entonces ya era mercantilizar todo, y entonces los que entraban ya entraban pensando pues, en el dinero, en el negocio, o bien porque se beneficiaban directamente del equipo en ese instante, o por otros conductos distintos, porque el gobierno se lo quiso quitar de encima y lo cogió fulanito. ¿Por qué lo cogió fulanito? Porque se llegaba a un acuerdo entre el gobierno y fulanito, y por otro lado le compensarían de alguna manera. Y eso ya no era Racing, y el que lo cogía no pensaba en el Racing ni en el nada, ya solo pensaba en lo suyo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y claro, eso es muy importante. Yo he dicho la otra vez que intervine que la filosofía del club y la política deportiva tienen que estar estrechamente unidas. Y en estos casos, la filosofía es la pasta y para de contar y nada más. Y lo que pase, si va bien o va mal, es lo que otros 20, ciclo otros 20. Y si me meto en no sé cuántos millones, pues me meto en no sé cuántos millones de deuda y no pasa nada. Ese es el tema, porque solo me preocupa la cuestión dinero o el interés y el día a día propio en ese instante por lo que fuese, ¿no? Y entonces eso ya no es nada. Una cosa. No, pero antes ya había habido representantes, que los rusos vinieron por albergar a este y los del TECA. Pero no los trae los representantes, va a verlos José Antonio. O sea, se elige, ¿no? Es la diferencia. El problema es que en el 97 se empiezan a pagar auténticas millonadas por el fútbol. Entonces es lo que ocurre, que lo que era un fútbol de transición ya hacia la época moderna, cuando en el 93 se cambian las asociaciones deportivas, empiezas a, lo que decía Saro, el presupuesto, el 20% son las taquillas. Sí, pero y el 80%... Es que nace Canal Satélite, o sea, es la primera plataforma de pago de televisión y el pay-per-view, nace en el 97 también, claro. Es que bailado, es que está íntimamente, es que una cosa provoca la otra. Sí, pero... Los representantes intervienen siempre. Sí, pero había una diferencia. Tienen todos representantes. Sí, pero había una Ahora, diferencia. que una cosa es que se haga el equipo en función de lo que diga el director deportivo, y otra cosa es que te lo hagan los representantes, Sí. por interés propio. O por beneficio Evidentemente siempre hubo representantes en eso. Y yo creo que para el futbolista también fue bueno, porque antes pues los clubes hacían con el futbolista hace 40 años casi lo que querían, ¿no? La diferencia, y eso es una cosa que es que yo tenía un representante, pero el representante le pagaba yo. No le pagaba el club. Yo me acuerdo cuando fui de aquí a Logroño, mi compañero de habitación era Nayín, ¿os acordáis? El jugador del Zaragoza. Y durante un año él me contó una cosa, por ejemplo, de Morientes, ¿no? Morientes le ficha al Madrid, paga la cláusula de rescisión, que fueron 1.000 millones de pesetas, y el Madrid paga 100 millones de pesetas a su representante, ¿no? 10%. El 10%. Cuando toda la vida yo no entendía, si yo cobro 3, se le doy yo, no se lo da el club. Y eso sí que cambió mucho. Y luego también lo que dice José Antonio. Luego ya a partir de ahí tienes representantes a tu cercanía que son ya, si entre este y este, pues llevo este que es este, de este. Pero sí es verdad que representantes ha habido, pero les pagábamos nosotros, no después, ¿no? No tengo cambio, y a partir de ahí la cantera deja de tener un peso importante, que salen joder. Ese año, en el 96,
se produce una circunstancia que es el Racing Cadete campeón del torneo de Canal Plus. El otro día estaba mirando las imágenes del partido. Solamente hay 2 jugadores campeones que juegan con el Racing en la elite, que son Samuel, el defensa, y Jonathan Valle. Pero claro, ves jugar ahí a un Taralga, al primo de Iván de la Peña, que es un jugador, o sea, la final que hace, mirad en YouTube por favor, es el año 96 contra el Español, 2-1 gana el Racing la final. Es una cosa, es escandaloso ese torneo, no sé si os acordáis, José Baratón, de aquello. Lo de Johnny era, o sea, Iniesta, que es la leche Iniesta, joder, pero bueno, y luego pasó lo que pasó y tal, ¿no? Pero efectivamente, ese Racing de antaño, ¿no? Es que pasa de repente de un Racing de Gelucho y Quique, ¿no? Que era la vieja guardia de los 80, digamos, ¿no? Que ya se van del Racing. Pero ese no era Racing, era una selección cántabra, ¿eh? Ya, bueno, joder, como siempre ha sido el Racing, no se selección cántabra, joder. Siempre ha sido, joder. Me refiero que es ese tránsito, aunque luego sale Munitis, que ya está ahí, y luego pues, pero por ejemplo, del equipo que José Maratón ganáis la Copa Federación, pues eso, tú, Borja juega algún partido, Porras juega 3 o 4, Pablo Casar y Matabuena. Y es un equipo que es, joder, que gana la Copa Federación, ¿no? Y no esas manadas, con todo el cariño de la palabra, de jugadores que salen en los 80, joder, que quedas octavo o 10º en primera división con 10 tíos jugando. Eso tiene una relación directa con todo lo que estoy diciendo y con lo que se ha dicho aquí. O sea, en principio, la filosofía que hay en principio cuando se rehace el equipo en el 93, cuando se asciende el año antes del ascenso, está fundamentado en la cantera. Se trae a 2 hombres importantísimos, como muy bien ha dicho Esteban, ya veteranos, con conocimiento y además absolutamente implicados. Y entonces viene este que es infantil y está siguiendo a ese Racing y quiere jugar en el Racing, y todos los niños que había, no solamente de Santander sino de la provincia, querían jugar en el Racing. Ven y pregunta ahora, a ver cuántos quieren jugar en el Racing, en Madrid, en Barcelona, en donde le salga, uno que me paga no sé cuánto, porque se fue esa idea, y esa filosofía fue la que quisimos meter ahí como tal, y lo conseguimos gracias a Dios. Entonces es cuando se puede trabajar con la cantera y cuando realmente hay que dedicarle tiempo a la cantera, y entonces el equipo, bueno, pues luego hemos dicho, claro, pues ahí está Rachenko, que no es de la cantera, y Popov, evidentemente para jugar en primera división con lo de la cantera no te va a bastar, salvo que salga una generación muy determinada y que tengas la gran suerte de que te saquen la cosa adelante, 5 fenómenos chavales de aquí, ¿no? Pero ya digo, si coges una buena columna vertebral y alimentas eso, y encima lo demás, los rodeas de la cantera con gente que quiere trabajar, porque lo que se siente en la caseta cada vez que hay un partido, y hay uno que es un gandul que no trabaja, con gente de la cantera le dicen, oye, me cachis en la madre, que nosotros vivimos de esto, y que nuestro equipo es de nuestro pueblo, y que gracias a esto tengo solucionada mi vida, que se les decía a todos estos cuando empezaban. Y efectivamente muchos solucionaron su vida, tuvieron 10, 12 años de fútbol de primera división, su vida solucionada, prácticamente. Y eso sí se percataba y se vivía eso. Y consiguieron los veteranos introducir todo eso en los jóvenes, y los jóvenes cuando se fueron haciendo veteranos, que los temas, pues lo mismo. Hasta que de repente llega el mare magnum ese, entonces todo eso ya no vale para nada, absolutamente. No, y yo que conste, Salo, que te tengo que agradecer esa visión que has dado de esa estructura nueva que nace, que es como un adiós el antiguo régimen, un nuevo régimen diferente, lleno de capitalismo, donde el dinero impera, y que es el que tenemos ahora. Desgraciadamente se ha ido perdiendo, o se ha encaminado hacia un deterioro que es lo que ha fastidiado. Ahora tenemos precisamente la antítesis, ¿no? Y me ha gustado muchísimo que hayas señalado un poco este momento como un punto de inflexión, como una nueva forma de ver las cosas. Sí, pero el aspecto... Solo un matiz. Sí. Yo creo, yo creo que hasta ahora estoy de acuerdo. Yo creo que a partir de ahora, por la crisis, por lo que sea, vuelve otra vez a esa situación. Si no, coge ahora. A ver si es cierto. No, digo hasta ahora del fútbol. No estoy hablando del Racing. El Racing está como. Bueno, Hablo del fútbol. No, que quería decir, la época 96, 98 o 2000 quizás era más
Para la cantera la más dura, yo creo, no por cómo se trabajó la cantera, que yo creo que se ha ido trabajando hasta hace 3 años cada vez mejor en Santander, en el Racing. Luego, claro, si hablamos de los últimos 2 años, pues habría mucho más, desgraciadamente, de lo que hablar, ¿no? Aparte de lo mal que se ha hecho en la cantera. Pero creo que es el momento más duro, porque sí que es verdad que luego en 2001 el equipo desciende, se vuelve a tirar del de casa, como pasa siempre, por cierto, en todos los equipos, pero en el Santander especialmente se tira del de casa cuando desciende, pero entre el 96... Sí, bueno, este año ha sido una cosa increíble. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que durante esos años se paraliza completamente la subida de jugadores de la casa. Quedan jugadores como Esteban, que ya habían subido antes, y otros muy jóvenes que intentan llegar, pero recuerdo lo mucho que le cuesta llegar al equipo a Pedro Munitis, tiene que salir cedido. Efectivamente. Debuta con 23 años como titular. Y luego ya esa generación de Moratón. José Moratón y Gonzalo Colsa les cuesta horrores. Mira, es que está aquí José y quería sacar el tema precisamente por eso. José debuta en primera con Nando Yosu. Y con Ismael. Sí, pero José Moratón se acordará, debuta en primera con Nando Yosu y te consolidas en el equipo 2 años después. No había manera de que subiera un canterano. Sí, yo debuto en el 98 con Nando y tuve la mala suerte de que le echaron y empezó luego a llegar pues Benítez, Goicoechea, Manzano, una serie de entrenadores que, hombre, el Racing estaba en una situación mala, ¿no? Y tiraba de gente veterana, pero la cantera pues pasó de ser testimonial solo y te subían a entrenar por el hecho de que saliera en el periódico que tiraban de cantera. Me acuerdo yo de unas pretemporadas que íbamos a Holanda, estaba Esteban en las primeras, sí, este entrenador, 10 canteranos, 12 canteranos. Mentira. O sea, era mentira. Nos llevaba allí para montar en bicicleta, para hacer de... Mira, yo me acuerdo, tengo grandes recuerdos de aquello, grandes por llamarlo de alguna forma, y que te curten y que te sirven para luego, cuando eres futbolista, y para valorar lo que tienes después, ¿no? Lo que la gran suerte que tuve después, ¿no? Me acuerdo que Goicoechea, que era, yo creo que es el seleccionador de Guinea Ecuatorial, creo. Sí. Pues, sí. Pues, para que vean, tenían los chavales de ahora a veces, pues, se creen que tienen, o sea, demasiados derechos, ¿no? Sobre todo la gente de abajo, ¿no? No valora, ¿no? Yo me pasé una temporada entera, Pablo Casar y yo, me acuerdo que en teoría éramos las perlas, entre comillas, de la cantera, pues puestos en una esquina de cada área, de cono, para que en una jugada combinada el equipo nos pasara por encima de la pelota. Ese era cómo trataba la gente a la cantera. Y claro, y te la tenías que imaginar. Y me pasaba, que en la Grecia hace bastante frío, ahora no lo sé, igual ahora está mejor, pero antes era bastante frío, nos pasamos Pablo Casar y yo 2 horas de entrenamiento puestos en la esquina del área para que nos pasaran los balones por encima. Eso era el trato de la cantera. Pasamos de Nando Yosu, que realmente era un tío que confiaba en ti y te daba la oportunidad, a un tío que le daba igual, que solo era para que saliera en el periódico que a Holanda iban 10 tíos, pero vamos, que mentira, que no jugaba nadie ahí. A mí lo que me llama la atención de esos años era que el eje titular de la selección española era Ismael y Gonzalo Colsa, y no jugaban en el Racing, joder. Yo sé que vale, es primera y puede costar más. Esa alineación no tiene ningún cántabro, por ejemplo. No, pero era primera, pero pero en primera es que siempre han sido jugadores de la tierra. Sí, no, y en primera cualquier equipo, y por buscar ejemplos próximos, Sporting y Atleti, por buscar lo más próximo geográficamente, si eres titular con la sub-21 es muy probable que seas titular en Bilbao y seas titular en Gijón. Ismael y Colsa eran el eje titular de la selección, ¿eh? Esta temporada se retiró Ismael, esta fue su última temporada. Esta ya es 97-98, ya no. Le quedaba recorrido. Luego subió a primera y luego subió a primera, estuvo en primera, con Nafti. Esta era en primera, esta es en primera. No, pero esta es la última. Sí, pero es antes del descenso, esta es la 97-98. Esta es 97-98. Sí. Vamos a acelerar un poquitín, si no os importa. Sí. Bueno, yo en esta temporada que vamos a entrar, sí que hago un alto en el camino, que a mí es una cosa que me encantó y me emocionó, que fue esta recuperación de la selección cántabra. El Racing sí que tuvo que ver, porque la mayor parte de los jugadores pues eran del Racing, y bueno, simplemente que se ganó 3-0 a Letonia, y que bueno, sirvió un poco para agrupar un poco y para agrupar a los excelentes jugadores que teníamos en el Racing y fuera del Racing, porque aquí había... Bueno, esta selección es fabulosa, ¿no? Con Iván Helguera, Vicente Engonga, Iván de la Peña, bueno, José Ceballos, Ismael, bueno, los tenéis aquí, Luis Fernández, y Paco Gento era el entrenador, además, que también era un símbolo. Bueno, es un alto en el camino, a mí me hizo mucha ilusión.
Yo por dar continuidad y meter prisa, como me dice Bernardo, porque sí, nos estamos yendo de tiempo. Esa temporada 97-98 termina, el equipo flojea bastante, acaba el 13º, y una sensación un poco mala, porque había estado una muy buena primera vuelta, había ido de más a menos, siempre quedan esas sensaciones. Al año siguiente, Marcos Alonso ya tiene problemas en la presentación, porque hay un abucheo general a Marcos y al presidente, que ya Familia Díaz ya había tomado posesión, porque en estas luchas de poderes, Manuel Huerta se vende el Parque Nacional de Francisco Pérez y deja la presidencia. Y empieza el entrenador empieza la temporada muy quemado. La perspectiva y la dinámica es la misma que el año anterior, con la diferencia que empieza más quemado, empieza todo peor, y llega a falta de 10 jornadas el equipo en descenso, destitución de Marcos Alonso, llega luego Nando, y bueno, vuelve a ser la misma historia de Nando, venga chavales, y es casi una fotocopia. Y en el 98 salva la categoría. Sí, yo creo que el 98, cuando acaba, es un punto de inflexión, un nuevo punto de inflexión, que es cuando Nando coge al equipo, que cuando de nuevo vuelve a tirarse un poco de cantera, pero yo creo que es una decisión, bueno, yo creo no, nos consta que es una decisión personal de Nando Josu, que decide tirar de gente, que Pedro Munitis, que había estado cedido en el Badajoz, vuelve al equipo, casi se queda sin él el Racing, por cierto, porque era un falso cesión, que era un traspaso, que bueno, era un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas con los canteranos. Pedro Munitis debuta como titular por fin con 23 años, una cosa inaudita. Habían estado debutando jugadores cedidos por el Madrid B con 19 en ese mismo Racing. Se dio la baja a Pedro Munitis y a Helguera. Y Helguera, efectivamente. Y Helguera. Cuidado. Y a los pocos meses está jugando con la selección española Pedro Munitis. Bueno, es que la temporada 98-99. Es terrible porque ese año, Nando Josu coge el equipo, le salva y luego se le da la oportunidad de empezar la siguiente temporada. Con la boca muy pequeña por aclamación popular. Bueno, le cesan tras una derrota aquí en casa, creo que es con el Sporting. No, hablo de memoria. El Racing ocupa el puesto 15. Te digo más acaba datos. el año y el Racing acaba el puesto 15. El Racing había ganado porque no confiaba en él. Había ganado 4 partidos, empatado 4 y perdido 6, primera división, naturalmente. Bueno, a partir de ahí jugad vosotros mismos. Bueno, ¿qué números son esos para un Racing en la jornada 14? Y hay un dato muy curioso, llega Gustavo Benítez, sí. A hacer otro fútbol, y sobre todo porque se acusaba a Nando de que tenía equipo para mucho más, que había equipo para Europa. Bueno, tanto esa temporada como la siguiente, que está Gustavo Benítez completa, hace peor promedio de puntos el equipo que con Nando Josu. Es simplemente el resultado puro, de dividir puntos entre partidos jugados, hace peor promedio. Muy buen fútbol, sí, no, cuidado, y un gran fútbol, que quede claro, que hay que decirlo todo, y un excelente fútbol, pero el promedio de puntos, que era lo que le pedían a Nando, concretamente esto, fue peor. El fútbol excelente. Ahí vino Víctor, que vino del Real Madrid, que hizo una buena primera vuelta, metió 12 goles y tal, y luego se diluyó, ¿no? Pero bueno, ahí tengo a Ismael. En esta temporada 98-99 hay una cosa que a mí pues me llamó mucho la atención, que es que por fin, después de muchos años, logramos tener un jugador del Racing en la selección nacional. El último había sido Rafael Alsúa, o sea que ya había llovido, que es Pedro Munitis. Pedro Munitis, que es lo que siempre me gusta destacar, es jugador internacional, pero con la camiseta del Racing. Lo demás es más fácil, lo demás, el buen jugador. ¿Y Christensen había sido anteriormente? No, pero en la selección absoluta no. En la sub-21. En la selección absoluta no. Fue en la absoluta cuando estuvo en otro. No, hablo de la selección. Llegó convocado con la absoluta, convocado, sin jugar, siendo jugador del Racing. Pero no llegó a jugar. Fue por una lesión de algún delantero, no recuerdo qué delantero, estaba Christensen, convocado con la sub-21, y les convocaron con la absoluta porque, bueno, les había fallado uno, pero no llegó a jugar. Y a partir de ahí, Munitis es... Esa temporada de Pedro es increíble. Es impresionante. Es una explosión de fútbol. ¿Te acuerdas cuando la presentación del año salió Munitis al campo? Y la silbada que se llevó, porque la gente interpretó que él no quería venir al Racing, pero cuando en realidad lo que era una cesión al Badajoz que era encubierta, porque fue tal... Era un traspaso. Y se vendió, la directiva vendió a la afición, no, que no sé qué, que no quiere venir y tal, y claro, sale Munitis al campo, una silbada de la madre que todo el mundo... Había un límite de traspasos, había un límite de cesiones, y el Racing no podía hacer a más de 3, podían ser jugadores. Había solo 3, y entonces cuando había más cesiones, tú lo que hacías era una baja, pero a la vez una alta para el año siguiente y tal. Era por eso. Una cesión encubierta en forma de traspaso. ¿Qué pasa? Que lo hicieron con Pedro Munitis, que en Badajoz vieron lo que era. Y el Celta vio lo que era, que fue el Celta uno de los equipos que se metió en medio y... Pero por eso digo que es porque lo normal es que la gente lo hubiera cogido con aplausos. Pero la silbada fue espectacular, no sé si os acordáis. Y fue porque se había vendido a la gente
que se estaba haciendo la negociación dura porque creo que venía el Racing, Munitis. Era todo lo contrario, Munitis estaba deseando venir al Racing. No, pues bueno, Munitis a partir de en esa temporada y durante bastantes años, exceptuando el tiempo que estuvo en Madrid, en La Coruña, pues va a ser un hombre muy importante. A mí me llamaba mucho la atención, la verdad es que no he tenido ocasión de preguntárselo, a lo mejor alguno de vosotros lo sabe. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que después de meter un gol se daba la vuelta a la camiseta? Que hacía una cosa rarísima. ¿Tú, José? ¿No nos lo dijo nunca? No sé por qué lo hacía. Supongo, porque a lo mejor se lo quería quitar. Venía el nombre, Sí, yo recuerdo que en esa época es cuando te sacaba ya tarjeta si te quitabas la camiseta, ¿no? Porque la gente se quitaba la camiseta, era una forma de celebrarlo a pecho descubierto. Y a lo mejor era que hacía amago de que se la quitaba y se la daba la vuelta sin quitársela, ¿no? Es una cosa que hay que pensar, bueno, un pequeño misterio. Al año siguiente Gustavo Benítez ya coge el equipo desde el principio, se lleva, yo creo que era Duíngalo, yo creo que estabas en aquella pretemporada, se lleva un montón de canteranos, no debuta ninguno, o bueno, o lo hace de forma testimonial, un minuto lleva Jonathan Valle, con 14 años, que naturalmente no debuta tampoco, y es yo personalmente el recuerdo que tengo, es una temporada que según a quien le preguntes la ve de distintas maneras, yo la veo en cuanto a resultados y en cuanto a lo que se consigue y clasificación respecto al equipo que había, un desastre, y sí que es verdad que una temporada con un juego que el Racing juega mucho, intenta jugar mucho y consigue jugar bastante bien, quiero decir, ¿eh? Claro, a costa de tener partidos fantásticos, maravillosos, de ganar 2-4 en el Bernabéu, o de que el Madrid en Copa te mete a 6 goles en casa, que esto también ocurrió. Que era un Racing del blanco y el negro, y yo creo que con un gran problema y con un gran deje, que no había manera que ganara en casa. Es un año que deja para la historia el primer Pichichi en primera división. Y deja para la historia que hay 2 internacionales cántabros, del Racing al mismo tiempo en la selección española, que son Salva y Munitis. Otro hombre importante, desde luego. Eso es una época de verdad muy importante para el Racing, ¿no? Después de esa etapa que nos ha ilustrado José Antonio, de ese reinicio con Irureta, con Vicente Miera, aquí hay una especie de resurrección, y yo creo que ahí es Munitis es el que impulsa todo esto y yo de todas formas sí que me queda un entrenador que además hubo mucha división de opiniones, y yo hay una cosa que me parecería muy injusto negársela, su intento, insisto, por jugar fútbol, y muy buen fútbol en Santander, que es Gustavo Benítez. También es verdad que en el debe de él habría que ponerle que yo creo que se le debería exigido, o debiera haber conseguido mucho más en un equipo, era un auténtico equipazo, ¿eh? Os recuerdo que tenía 2 internacionales españoles en ese momento, pero estuvieron Víctor un año, el siguiente estuvo Manjarín, internacional español, estaba Emilio Amavisca, estaba Olof Melberg, que le hemos visto jugando mundiales y Eurocopas hasta hace 2 días, estaba el portero José Ceballos, y Erwin Lemmens podría ser el otro portero, que era internacional belga, estaba Roosevelt como suplente, estaba un internacional noruego que había costado 600 millones, estaba de suplente en aquel equipo, estaba Beschasnik, que era suplente del suplente, y era internacional con Rusia y mundialista, es decir, era un auténtico equipazo. Estaba Marcelo Espina, que se le veía que había conocido tiempos mejores, pero tratando el balón se veía que era jugador, que era futbolista, y era muy gran futbolista. Era un equipo en el que sí que es verdad que no sé si era caro jugar, ¿no? O sea, individualmente estaba Sietes, que había sido subcampeón olímpico, tenía equipo, el Racing tenía mucho equipo, al margen de... ¿Perdona? Magallanes, efectivamente. Fue el año siguiente, sí. Fue el año siguiente con el descenso. Y el siguiente, bueno, la temporada termina, como sabéis o como recordaréis ya todos, traspasando a Pedro Munitis y a Salva Ballesta. Gustavo Benítez se va de mala manera de Santander, aquella rueda de prensa de los demonios, etcétera. Y la siguiente llega con Andónigo Icoechea, que era precisamente el entrenador del que hablaba José Moratón. Las bajas de Munitis y Salva no se cubren bien, luego hay más problemas y el equipo termina en segunda, pero entrenabas con ellos todos los días, yo creo que nos lo puedes contar mejor tú que nadie esa temporada. Sí, fue un año bastante raro, ¿no? Ya desde el principio se veía que las cosas no iban a ir bien. Se apostó por un entrenador, parece que bueno, a criticarle, ¿no? Entenderá sus cosas buenas, pero vamos, que no las vi yo. No por el hecho de jugar más o menos, ¿eh? El chanchi este. Subjetivo. Pero vamos, que se cambiaba de entrenador y, como decía antes, algo importante que es llevar pues, algo organizado, con algo previsto, ¿no? Pues se echaba un entrenador y se traía a totalmente distinto, un perfil totalmente distinto. Entonces los jugadores que estábamos ahí no sabíamos si tenías que pegar, para explicarlo así de forma normal, si pegar un patadón o tocarla para abajo. O sea, era una cosa, se trajo a Goicoechea, que era ordeno y mando,
y luego se trajo a Manzano, que era, pues como era psicólogo, pues todo el tema del coaching y todo esto, pues lo llevaba bastante. Era una cosa muy extraña. Al final, pues los resultados no fueron y demás, y al final, pues bueno, vino Benítez, que quizás reaccionó un poco el equipo, pero era demasiado tarde y se consumó. Pero es que mira, esa temporada acaba el Racing de primera vuelta con la Real y con el Osasuna con 14 puntos, que es una porquería. Con 20 puntos el cuarto por lo que es el Numancia, que luego acaba bajando. Pero se salvan Real y Osasuna. Baja Oviedo, Numancia y Racing. Y el Racing, ojo, se pudo salvar casi el famoso gol de Mendieta en el minuto 88, que nos jodió ese partido. Fue el que nos mandó prácticamente a segunda. Y joder, yo me acuerdo ese año, hubo una cosa que me desesperó. Porque el Racing con Manzano ganaba en casa. Joder, metimos 4-0 a Barcelona y tal. Colsa estaba jugando muy bien. Llega Benítez, macho, sienta Colsa, joder, pues es el mejor, joder. Para mí, vamos, por lo... y tal. Hicimos cambios extrañísimos, joder, y se le puso las cosas de que como Manzano fuera de casa no ganábamos ningún partido, no había rendimiento, había que jugar, pues como jugando más alegre, que yo creo que fue más bien decisión de una parte de la prensa que otra cosa, porque sinceramente con Manzano se estaba enderezando el ritmo. Yo no sé si llegaríamos a mantenernos con él, pero joder, yo creo que estaba enderezando el ritmo. No sé. Un gran equipo, Estaba Ramis, joder, coño, estaba ya Emilio Bavisca, o sea, seguía Melber, Amabanjarín seguía también. Regueiro estaba por ahí. Sagueiro ya Chanchi Estevez, ese gran jugador. Sí, pero llegó Regueiro. Mazón y vino. El vestuario no era muy bueno. No, el ambiente que se... Era muy malo, estaba dividido. Bueno, no es que fuera malo, bueno, estaba dividido. En esta temporada en la que... En esta temporada en la que se desciende también ocurre una cosa que tiene que ver con las peñas, porque no hemos hablado de las peñas y su movilización, bueno, pero que llega un momento en que hay que hablar de ellas porque son importantes. Por ejemplo, en esta nueva etapa las peñas ocupan un protagonismo muy importante, pero también lo tuvieron en esta temporada porque si no recordáis, hubo una manifestación con aquello de los pasaportes falsos. Efectivamente, bueno, en ese lío se organizó una manifestación que fue efectivamente que respondió muchísimo a la gente, y bueno, al final bajamos, pero bueno, por lo menos se hizo un poco de presión y en estos casos siempre hay más unión, ¿no? Se agrupa un poco más en torno al club. Son las pocas cosas buenas que tienen los momentos malos, que todo el mundo se une, ¿no? Bueno, no siempre, pero bueno, la gente que se une se cohesiona y bueno, y tiene más fuerza para... Sí, pero aquel descenso sí que fue un poco de sarampión, de volver a hacer las cosas bien, como habían sido los años de los 90... Costó 8 jornadas. Sí, costó 8 jornadas, pero se pasó el sarampión, quiero decir. Pero estamos fuera de tiempo, pero vamos a hablar del ascenso. Eso es. Porque vamos a acabar el año bien. A eso queremos llegar, que es el sarampión que se tiene que pasar, pero se pasa, y que sirve de nuevo para... Ahí sí que vuelve la cantera y vuelve a tratarse de gente de la casa. Empieza la temporada Gustavo Benítez, voy muy rápido para que no... Burgos, que tampoco ganamos, por cierto. Fue empate a 0. Empieza la temporada de Gustavo Benítez, las cosas van regular, no peor, el vestuario sigue muy dividido, y en la séptima jornada, porque ahora voy a hablar de memoria, octava es cuando se destituye había fichado en verano, Quique Setién ya como director deportivo. Sí, señor. Y se destituye a Benítez y coge el equipo Quique Setién, que es con el que va a ascender. Pero es que de nuevo aquí tenemos a un protagonista además que lo vivió. La dinámica mala del equipo con Benítez, cuidado, que luego entra en descenso con Quique Setién, porque entráis en descenso con Quique. Estaba en descenso, sí. No, estaba luego, ya en descenso con Benítez. Está en descenso con Benítez. No, y sigue en descenso con Quique. Una jornada. Bueno, porque pierden, y lo que pasa es que luego va completamente para arriba. Y también importante, que Quique tiene un segundo también de lujo, que es Nando Yosu. Ahí forman un dúo muy importante. ¿Cómo se convenció a los Díaz para que Quique fuera entrenador? Les convenció el propio Quique. Efectivamente. Porque era complicado, Como convencerá después a Manolo Preciado, a los Díaz de que sea Manolo Preciado quien entrene en primera, que el presidente no quería de ninguna manera. Ahí pasó algo muy claro. O sea, llegó Quique Setién y de repente Mena, Arceno, o sea, las vacas sagradas al vestuario. Y de repente se convierten en eje defensivos Moratón y Neru. Diego Mateo y Nafti. Pablo Sierra la banda y Chiqui, perdón. Lo que pasa es que Chiqui vino en invierno, después de jugar contra la Cultural en Copa del Rey. Y Javi Guerrero, que también vino en invierno, ¿no? No, Javi Guerrero es del verano. Perdón. Y Bodipo también. Era Bodipo, Mazzoni y Javi Guerrero. Ojito, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, José? Pues fue un cambio muy... Cuenta lo que puedas. Sí, un cambio muy drástico, ¿no?
las primeras 8 jornadas, en teoría se aguantó a mucha gente que venía de primera división para el hecho de ascender al siguiente año, pero se vio que el equipo no iba con la gente que venía de primera y no iba. Y entonces pues echaron a Gustavo Benítez y yo no sé la historia de por qué firmó Quique, pero vamos, apareció Quique. Y le costó entrar también porque los primeros partidos, me acuerdo que fue en Ferrol, que perdimos, llegó el primer partido Quique, perdimos 3-1, 3-0, fue duro, ¿no? Pero intentó cambiar cosas que él pensaba que le estaban haciendo mal al equipo. El equipo igual estaba viciado de cuando estábamos en primera división y decidió limpiar. ¿Salió bien? Sí, salió bien. A los hechos nos remitimos, ¿no? Intentó pues meter a gente con hambre, ¿no? Con hambre de fútbol, con que no haya jugado tanto al fútbol profesional y salió bien, ¿no? Nos juntamos una serie de gente joven que no habíamos hecho nada en el fútbol hasta ahora y haciendo las cosas claras como creo que las tienen en el hecho del fútbol, pues llegamos al ascenso, que fue lo más importante. Había 3 equipos que eran favoritos: Oviedo, Atlético de Madrid, Racing. Se metió por el medio el Jerez de Suster. Joder, y de repente el Oviedo se desinfló, empezó a subir al Racing. No, me acuerdo que estaba el Jerez del líder, pero siempre empezaba igual, con Suster. Siempre empezaba igual. La primera media vuelta pues era increíble, pero siempre al final, y ese año subió el Recreativo de Huelva con Lucas Alcalá. Nos tienes que hablar, sí. nos tienes que hablar del gol, o sea, eso... Sí. Mi momento. Mi momento, sí. Eso pase lo que pase, eso siempre, pero eso, si lo dije nada más llegar a casa, me acuerdo perfectamente, dije, mira, pase lo que pase ya, ese es mi momento. Tantos años jugando, o sea, yendo a ver al Racing, y que llegue en el día del ascenso, que estaba, me acuerdo que estaba acojonado. Me acuerdo que antes de empezar el partido me dolía el estómago, la charla de Quique me acuerdo como si fuera hoy, y Josu medio emocionado ya, era la hostia aquello. Y me acuerdo que el periódico, porque cuando aquello lo leías y tal, luego ya nada, decía, es el día del Racing, es tu día, Racing, es tu día. Me cago en Dios, estaba acojonado. Y de repente pues que pasa el partido, no sé qué, y aparecí por allí porque yo no sabía meter goles, o sea, nunca metí goles. Y tuve la suerte de pasar por allí, que me acuerdo que la puso Juan así, la remató para abajo y la metí con el pie. Y ya no me acuerdo de nada. Siempre digo una cosa, lo único que me acuerdo del gol fue que salí corriendo, me quité la camisa porque tenía algo preparado con los amigos, los fritas. Y me acuerdo que el primer abrazo que me dio fue uno de mis ídolos, que era José Ceballos. Y siempre me acordaré de eso. Y veo a veces el vídeo porque a todos los amigos y tal, pues hombre, les hace ilusión enseñármelo y tal, y a veces lo veo y tal. Y José Ceballos, me acuerdo que estaba de suplente, que jugaba Lemens, y salió corriendo con la cara esa desencajada que tenía él, con los corretes de Polerino. Y la que has liado, me decía la José, la que has liado. La verdad es que, pase lo que pase, ese es mi momento. Oye, una cosa, ese año, ¿cuándo fuisteis conscientes de que se podía ascender? Porque fue, bueno, desde el puesto de descenso hasta... Cuando metió el gol... No, ya, eso está claro, vamos, pero ya cuando vosotros ya pensabais, joder, hay que pelear. Sí, bueno, encadenamos una serie de victorias en casa, me acuerdo de Salamanca, 3-0, unos resultados, o sea, holgados, ¿no? Y que el equipo iba para adelante. Tuvimos la oportunidad de meternos en puestos de descenso aquí contra el Recreativo y nos metió 1-5 en casa. 1-5, sí. Así que por la mañana... Por el Canal Plus. Por la mañana, sí. Por el Canal Plus. Y me acuerdo que Quique llegó al vestuario y dijo, es el momento en el que tengo más claro que el equipo va a ascender. Y ese día, pues, hombre, el equipo ya llevaba una dinámica muy positiva y el hecho de perder, me acuerdo que había una entrada muy buena en Sardinero, y 1-5 contra uno de los que en teoría te jugabas el ascenso, era duro, pero bueno. Ese día yo creo que nos dimos cuenta que estábamos ahí en la pomada, ¿no? Y hasta el final que se consiguió. Bueno, pues... Nos queda una temporada, pero una temporada que va a acabar con Peterman, igual es para la semana que viene. Esperad un momentín, que es que tengo, que no me sale, Para el mes que viene... que tengo aquí otra diapositiva, que está. Ah, bueno, es que esta foto... Ánimo Neru. Es que esta foto es la hostia, ¿no? ¿Para qué vamos a andaros con adjetivos raros, no? Porque ver aquí a dos grandes del racinguismo abrazados celebrando un ascenso, 8 ascensos tenemos en nuestra historia, y uno de ellos pues tiene esta fotografía, ¿no? Que es una cosa
extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Oye, ahora que lo veo, porque la he visto y no me he fijado. ¿Ánimo Neru? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Neru? Es que, como dijo, no jugaba nunca, casi nunca, como dijo. Vamos. Y nos pusimos a jugar los dos y al poco tiempo la lesión más rara que he visto en mi vida yo. Se le salió la cadera, sí, la cadera, en un entrenamiento, una acusación de cadera, que tuvieron que venir la ambulancia al campo a buscarle porque no se podía mover. Y fue una lesión súper complicada. Y me acuerdo que sacamos esa... En Eibar, creo que fue la primera que sacamos esa camiseta. Que la tengo, por cierto, todavía. Sí, sí. 2 mitos, falta uno que se nos fue. Falta Manolo. Falta Manolín. Que aquel año estaba entrenando al Racing B, yo creo, ¿no? Sí, subió al Racing B de tercera a segunda vez, con Matabuena, Pablo Casar. Bueno, están algunos ese día jugadores. fue domingo, ¿no? ¿O era sábado? El día que subimos. Era domingo, el lunes. Era Virgen del Mar. Era Virgen del 20 Mar. de mayo, ¿no era 20 Sí, de mayo? era Virgen del Mar al día siguiente. 19 de mayo. 19 de mayo. Al día siguiente era la Virgen del Mar y era festivo en Santander. Es verdad, es verdad. Pero claro, es que te tiras 10 años en la élite y el año que bajas a segunda subes, pues es como subes en primera, joder. O sea, es una racha, una década. Pero bajas y subes en edad, que Por eso, Madrid, tardó que 2 años. no digo que es extraordinario, eso que 10 años, 9 en primera y el año que estás en segunda subes, ¿no? Y es un riesgo no subir el primer año, bueno, ya lo hemos comprobado nosotros en nuestras carnes, pero aquel año baja el Racing y baja el Oviedo. Fíjate lo que pasó con el Racing y lo que pasó con el Oviedo, que quedó cuarto y no subió por los pelos. Mira dónde sigue el Oviedo, porque ahora sí está con el Racing, pero miremos los 10 años anteriores. Pasó algo raro ese año, que no subió y luego ya a partir de ese año ya... Claro, acumuló un descenso deportivo y otro administrativo. Pasó a segunda vez y luego por no pagar a tercera. Eso es, acumuló 2, 1 y 1. Bueno, son Y los la última temporada, 2002-2003, que es cuando viene... Peterman, bueno, Cuando pues viene- Hablamos de Peterman y hablamos hasta enero, que viene Peterman. Ese año, Con Manolín Preciado de entrenador. efectivamente, hay un partido ese año en diciembre, que es una victoria en el Bernabéu, ¿verdad? Ese año que es... ¿El 2-4? No, 1-2. Ah, 1-2. 21 de diciembre de 2002, Baby que en Racing. Santander, cuando se escucha la alineación por la tarde, juegan Pablo Casar, No, Moratón, jugaba, se jugaba Regragui, Neru, Raúl Martín del Campo, que Raúl, el camargués. banda derecha, Matabuena, Antonio Tomás Eso es. y Chiqui, y arriba jugaban Melo. y Antoñito, creo. Sí. ¿Antoñito? No, Antoñito todavía no estaba. No estaba Antoñito. No, todavía. podría ser Regueiro. Podría ser Regueiro No, no. El Baby Racing llamamos. Sí. o podría ser Godipo Javi Guerrero. Las apuestas que había era un miércoles. Fue un miércoles. Las apuestas que había por aquí, dijeron, meten 25, 35, lo que sea. Todo el mundo descojonándose del equipo. Salvo algunos, Y coño, 1-2, En el Bernabéu, Mora, Sí, pasada, sí, son de las noches buenas esas. Es un equipo que además jugaba Regragui aquel partido, dices, porque luego Regragui. juega de lateral derecho Pineda en Torlavega, que estuvo en la No, gimnástica. Pineda empezó a jugar en segunda división. Sí, no, pero digo que ese año en concreto, que juega de lateral derecho hasta que llega Peterman, al final acaba jugando lateral derecho Pineda. Había un montón de cántabros de nuevo, que habían subido. Ayoce estaba, sí. Bueno, el caso es que, por cierto, Manolo Preciado era entrenador, Quique Setién director deportivo, Eso es. y Luis Felipe Lucio preparador físico. Y bueno, estaba Pedro Alba de porteros, efectivamente. Y bueno, el Racing tiene las mismas crisis económicas cíclicas. Sí es verdad que la temporada en segunda lo que había hecho, eso sí, es descuadrar completamente el presupuesto, porque si ahora hay una gran diferencia entre primera y segunda, en aquel momento que no había fondo de rescate era brutal, y el equipo llega con unas deudas acumuladas interesantes que ha acumulado en 2 o 3 años, nada más. Un desfase económico, pues lo tenemos por aquí. Había perdido 14 y 11 millones en las 2 últimas temporadas. Claro, aquella situación era insostenible. Hay ampliación de capital y Santiago Díaz y el grupo Sodisa encuentran para ampliar capital a Dimitri Peterman. Bueno, pero antes, el Racing le meten en causa de disolución. Sí, Santiago entra en Díaz, causa. que es la primera vez que está en causa de disolución oficial en toda la Sí, historia. bueno, pero era una medida de presión, Sí, sin pero más. lo cierto es que le metió en causa de disolución y luego vino Dimitri, Dimitri, del que ese ya hablaremos en la siguiente conferencia. Es que viene. Si algo ha valido esa conferencia es para demostrar que hemos podido batir el récord de permanencia. Aquí son las 10 menos 10, siempre acabamos a las 9 y cuarto, 9 y media. Gracias por haber venido. Una cosa, si os queremos decir, el mes que viene habrá conferencia, evidentemente, ¿no? Tengo que hablar con los ponentes porque, como son fechas muy señaladas, vendrá mucho racinguista ausente a su tierra a pasar las fiestas
Entonces igual, en lugar de hablar de la década última, porque todavía no está acabada, y porque igual conviene hablar de ella un poquitín más adelante por los acontecimientos que se pueden suceder de aquí a final de año, pues igual hablamos de otra cosa y hacemos una mesa redonda un poquitín, porque mucha gente me está diciendo, hoy, por ejemplo, Esteban ha lanzado la idea de hacer una conferencia sobre Nando Yosu, por ejemplo, ¿no? Sobre los grandes mitos y tal, igual hacemos alguna especial, ¿no? No despecha que igual coincide con Junta de Accionistas. Bueno, sí. A ver, pero la Junta ya solamente puede ser o el 30 o el 31 de diciembre. Bueno, gracias por venir. Gracias. Y encantados de verdad. Gracias a Quique, a Esteban de Maratón por haber asistido aquí. Muchas gracias.